Retomamos entón o fío. Como comezamos un poquinho tarde, é que non teño voz. Hoxe non teño voz para imporme, así que sinto moito. Retomamos o fío e como imos 10 minutos de retraso, vou pedir a Pachi e logo se hai debate que sexamos especialmente concisos. Pachi Bastarrica, que nos acompaña agora, ten unha carreira basicamente política, ten nas institucións locais, como foi concelleiro en Donosti, en San Sebastián, foi membro da Diputación das Xuntas Xerais de Guipúzcoa, por 2 veces do goberno vasco, primeiro con Ibarreche, e agora con Lendakari Urcullo, é o viceconselleiro de Política Lingüística do goberno vasco, pero esa carreira basicamente política, pois tena enriquecido, se queredes decirlo así, cunha achega que non é estritamente académica, pero con un enorme interese intelectual para todas as persoas que nos dedicamos a estas tarefas de recuperación, de promoción das linguas, que vos recomendo encarecidamente que leades, que é o libro Babel, o Barbarie, unha política lingüística legítima e eficaz para a convivencia. Xa nos falou un pouco disto, non sei, o ano pasado ou hai 2, que nos deixou encantados a todos, encantadas, e por iso lle pedimos outra vez que nos veña a falar da situación do euskera nos seus distintos territorios, así que lle cedo a palabra. Moitas grazas, Pachi. Isto va? Sí? Sí, bien. Bueno, moitas grazas. Boa tarde, bona tarda, Miquel. Arratsaldeón a todos. Buenas tardes. En primeiro lugar, querolles expresar o meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega, os responsables dos 16º encontros para a normalización lingüística e especialmente a Enrique Monteagudo, en su despedida ou en su viraje, por terme dado por segundo ano consecutivo a oportunidade de participar neste foro e compartir a nosa experiencia e reflexión con todos vostedes. É un verdadeiro prazer participar nestes encontros. Gardo un grato recordo dos encontros do ano pasado. Grazas, como non, a todos vostedes que asisten a esta charla. Pídolles desculpas se alguén se sentira defraudado. Neste caso, a culpa será só miña e non dos organizadores. Me ha parecido muy bien, me ha gustado el gesto práctico que nos ha hecho Miquel a favor de la diversidad lingüística de la mejor manera que se puede hacer, que es practicándola. De todas formas, alguien me ha preguntado ahí fuera y estados tranquilos, yo no voy a hablar en euskera porque al no ser una lengua romance ustedes no me entenderían, ¿verdad? Pero también yo he querido hacer un gesto práctico de respeto a la diversidad lingüística, en este caso concreto del lugar donde nos encontramos, por tanto, de respeto al galego y a los galego hablantes, y por tanto he preparado el PowerPoint para esta conferencia en galego, como ustedes comprenderán, con la ayuda pues, de un buen gallego, que además es gran amigo mío, y por tanto, gracias a ese amigo. Bien, mi objetivo es mostrar la evolución, situación y perspectivas sociolingüísticas y glotopolíticas del euskera, poniendo el foco en la comunidad autónoma de Euskadi, integrada, como ustedes saben, por Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, territorios históricos o provincias, como quieran llamar, en el periodo de 30 años, desde el año 81 hasta el 2011. En los encuentros del año pasado puse el foco en los 3 territorios del euskera, es decir, en la comunidad autónoma de Euskadi, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra y Euskadi Norte o País Vasco francés. Y expliqué la evolución radicalmente desigual del euskera en dichos territorios.
Basta que nos fijemos en estos dos indicadores. En los últimos 20 años, el conocimiento del euskera de la población de 16 o más años aumenta 8 puntos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, solo 2 en Navarra y retrocede 12 puntos en Euskadi Norte. El uso del euskera en ese mismo periodo aumenta en Euskadi, como pueden ver, se estanca en Navarra con una tendencia a la baja y retrocede nada menos que el 30% en Euskadi Norte. Yo explicaba entonces, el año pasado aquí, y reitero hoy, que son 3 los factores que desde mi punto de vista más directamente inciden en la revitalización de una lengua. Marco legal, políticas lingüísticas dotadas de recursos humanos y económicos adecuados y la voluntad y adhesión de la ciudadanía. Esta desigual evolución social del euskera en estos 3 territorios guarda relación directa precisamente con el peso, a su vez absolutamente desigual, de estos 3 factores que acabo de citar en cada uno de estos territorios. Hoy voy a poner el foco en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en Euskadi se concentran las 3/4 partes de la población de los 3 territorios del euskera y el 87% de la población vascohablante. Por tanto, es, digamos, en términos demolingüísticos, el territorio más relevante con relación al euskera. La fuente principal de los datos sociolingüísticos que voy a utilizar es el mapa sociolingüístico de 2011, que se ha hecho público hace tan solo 5 meses, fue en abril de 2014. Completaremos los datos con la encuesta sociolingüística, también de 2011, los censos de población y vivienda de Eustat, del Instituto de Estadística Vasco, y el estudio ARRUE de 2011, hecho público en 2013, sobre usos lingüísticos en la escuela. Les pido disculpas porque voy a dar seguramente demasiada información para tan poco tiempo y, por tanto, permítame que les recomiende que no se fijen tanto en las cifras como en la tendencia que marquen los gráficos. En la terminología que voy a utilizar, cuando hable de vascohablantes es evidente de qué estoy hablando, pero cuando hable de bilingües, personas bilingües, también estoy hablando de personas vascohablantes, es decir, vascohablante o bilingüe, en este caso, será sinónimo porque en Euskadi no hay población vascohablante monolingüe, afortunadamente. Todo vascohablante es cuando menos bilingüe, por eso hablo indistintamente de personas bilingües o de vascohablantes. Cuando hablo de erdaldunes, estoy hablando de castellano hablantes monolingües, es decir, que desconocen completamente el euskera. Y cuando hablo de bilingües pasivos o euskaldunes pasivos, estoy hablando de personas que entienden el euskera, pero tienen dificultades para expresarse en esa lengua. Este es un aspecto muy importante para entender la evolución del euskera y para entender nuestra política lingüística, porque si es importante en cualquier lengua, en nuestro caso lo es más, dada la distancia lingüística enorme que existe entre el euskera y la lengua con la que convive, con la que coexiste, que es el castellano. En esa distancia lingüística existe una parte importante de la población que está abandonando el monolingüismo erdaldún, el desconocimiento total del euskera, para acercarse hacia el euskera y llega a entender el euskera, pero todavía tiene dificultades para expresarse en esa lengua. Esos son los bilingües o euskaldunes pasivos a los que me referiré. Bien. En el año 1870, como pueden ver en el gráfico, el 50% de la población era vascohablante. Tras los 40 años de la negra dictadura franquista, en el año 1981, 100 años más tarde, solo lo era el 22%. El declive, por tanto, era continuado hasta el punto de convertir al euskera en lengua minoritaria, además de minorizada, que ya lo era en Euskadi. Este dato de 1981 simboliza en términos demolingüísticos, digamos, el punto de partida de estos 30 años, el inicio de la ciáboga. Me voy a referir a la evolución social del euskera en la Comunidad Autónoma de Euskadi en ese periodo de 30 años y, si tuviera que resumir en una frase, diría que es la crónica de un triple crecimiento. Crecimiento demográfico, porque crece el número de hablantes; crecimiento geográfico, porque ese aumento se produce en los 3 territorios históricos o provincias, es decir, en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava; y crecimiento funcional, porque el euskera es utilizado en ámbitos que le eran ajenos
como la educación, la universidad, medios de comunicación, administración, creación y acción cultural, ámbito socioeconómico, etc. Ha sido, durante todo este tiempo, un crecimiento sostenido. Si fijamos la atención en la evolución de la competencia lingüística en estos 30 años, hay que decir que en Euskadi casi 750.000 personas de 5 o más años son vascohablantes, es decir, el 36,4% de la población. Esto significa que durante los últimos 30 años se ha producido un aumento de 14,5 puntos de población vascohablante o bilingüe, que ha pasado del 21,9% al 36,4%. Este crecimiento se ha ralentizado en los 10 últimos años, debido fundamentalmente al aumento de la inmigración, al envejecimiento de la población y la pérdida de población en el grupo de mayor edad, porque el grupo de mayor edad era el grupo en el que el porcentaje de euskaldunes era superior al actual. Hoy el 6,7% de la población es inmigrante y la mayoría son latinoamericanos, es decir, conocen el castellano, es decir, no tienen la necesidad práctica inmediata de conocer el euskera en su lugar de acogida. Hoy hay tan solo, y este es un dato fundamental, tan solo 38.000 habitantes más que hace 30 años en Euskadi, pero hay nada menos que 318.000 vascohablantes más. También han aumentado de manera notable los vascohablantes pasivos a los que he hecho referencia anteriormente, que han aumentado en 7 puntos en estos 30 años. Los monolingües erdaldunes han disminuido considerablemente. En el 81, el 65,9% de la población era erdaldún y 30 años más tarde lo es el 44,4%. Es decir, 21,6 puntos menos de monolingües erdaldunes, es decir, 400.000 monolingües erdaldunes menos. Este es el saldo de estos 30 años. 318.000 vascohablantes más, 156.000, para ser más precisos, vascohablantes pasivos más, y 400.000 monolingües castellanohablantes menos, con un crecimiento de población de 38.000. Si fijamos la atención en la evolución de la competencia lingüística según la edad, hay que señalar que el cambio ha sido absoluto. En ese gráfico, arriba tienen el año 1981, abajo el 2011, clasificado o distribuido por grupos de edad. Se darán cuenta que hace 30 años, cuanto más joven se era, menos euskaldún era. Y por tanto los vascohablantes se concentraban en los grupos de edad, pueden ver aquí, en los grupos de edad de mayor edad. Y los grupos de edad más jóvenes eran los que menos vascohablantes tenían. 30 años más tarde, el gráfico es exactamente lo contrario. Los grupos de edad más jóvenes son donde se concentra la mayor población, la mayor parte de la población vascohablante. Hoy el euskera, desde ese punto de vista, es una lengua vinculada a la juventud. Actualmente, 3 de cada 4 personas, el 73%, entre 5 y 24 años, 3 de cada 4 personas es euskaldún, y hace 30 años no alcanzaba el 20%. En la población menor de 15 años, fíjense aquí, 5 o 14 años, los vascohablantes llegan a ser el 81%, y hace 30 años no llegaban al 20%. Si fijamos ahora la atención en la evolución de la primera lengua, en la terminología antigua lengua materna, es decir, con el término primera lengua nos referimos a la lengua o lenguas que el niño o niña recibe en el hogar hasta que cumple los 3 años. La variable de primera lengua no ha sufrido ningún cambio reseñable en los últimos 20 años. Información sobre primera lengua tenemos de los últimos 20 años, no de 30. El euskera es la primera lengua del 23,6% de los habitantes de Euskadi. Y hace 3 años lo era del 24,3%. Ese es el porcentaje de población que tiene el euskera como primera lengua. 23,6%. Si nos fijamos en la primera lengua de los vascohablantes,
y este es un dato importante en una situación sociolingüística en la que no toda la población conoce el euskera, sino es el 36,4% la parte de población que conoce el euskera, y ha habido un crecimiento de 15 puntos en ese conocimiento del euskera, es especialmente importante fijarse en la evolución de la primera lengua en esa población vascohablante, en los euskaldunes, no en el conjunto de la sociedad, que es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues si fijamos la atención en los vascohablantes, vemos que actualmente el 57,9% de los euskaldunes ha adquirido el euskera en el hogar, solo o junto con el castellano. Se trata de los vascohablantes y bilingües de origen, los que llamamos euskaldunzarras. En algún momento aparecerá tal vez ese término. Por tanto, actualmente, y este es el resumen, actualmente la mayoría de los euskaldunes son vascohablantes de origen, en el conjunto de los vascohablantes. Pero en los jóvenes, es decir, en el grupo de edad que, como acabamos de ver, se concentra la mayor proporción de vascohablantes, la situación es también muy diferente. Porque más de la mitad de los euskaldunes menores de 35 años, exactamente el 57,5% de los vascohablantes menores de 35 años, tiene como primera lengua el castellano u otra lengua diferente del euskera. Son, por tanto, lo que llamamos euskaldunberris, es decir, euskaldunes que han adquirido el euskera no en el hogar, sino como segunda lengua a través del sistema educativo o a través de la euskaldunización que llamamos de la población adulta. En el 91, el porcentaje de euskaldunberris menores de 35 años era del 32,8% de euskaldunberris. Hoy es el 57,5%. Casi se ha duplicado. Esta es una realidad hasta ahora desconocida para el euskera y es, sin ningún género de dudas, un factor de gran importancia para interpretar la situación actual y para mirar al futuro. Vamos a fijar la atención en el uso del euskera en el hogar. Si tomamos la sociedad en su conjunto, la sociedad vasca en su conjunto, el incremento que se ha producido del conocimiento ha supuesto un aumento del uso general del euskera, pero no ha traído consigo un aumento del uso del euskera en el hogar. El uso del euskera en el hogar ha descendido un punto en los últimos 20 años. Ha aumentado aproximadamente 7 puntos, 6,5, el uso medio general del euskera en estos 20 años, pero este incremento se ha producido en los ámbitos formales, no se ha producido en el hogar. Si nos centramos en el uso del euskera en el hogar por parte de los vascohablantes, no del conjunto de la sociedad, sino vamos a ver cuál es el comportamiento lingüístico de los vascohablantes en el hogar, veremos que el 54% de los euskaldunes utiliza el euskera en el hogar. Es decir, 36,3% que utiliza el euskera y el 17,7% que utilizan euskera y castellano. Esto nos da ese 54% que estoy diciendo, que utilizan el euskera en el hogar. Y el 46% restante de los vascohablantes no utiliza el euskera en el hogar. Sobre esto se puede hablar mucho, no tengo tiempo, luego si quieren entramos en ello. Bien. ¿Cuáles son los factores que condicionan el uso del euskera en el hogar por parte de la población vascohablante? La primera lengua, y la primera lengua guarda relación directa a su vez con la competencia lingüística relativa que se tenga en la lengua, es decir, una persona bilingüe difícilmente, sí una parte de la población bilingüe, pero una parte importante de la población bilingüe no tiene la misma competencia lingüística en ambas lenguas. Normalmente se manejan mejor en una que en otra. Y esa competencia lingüística relativa guarda relación, a su vez, con la primera lengua. Y la primera lengua condiciona claramente el uso lingüístico en el hogar. Por ejemplo, en el grupo de euskaldunes cuya primera lengua es solamente el euskera, este grupo, resulta que el 66,7% utiliza el euskera en el hogar. Y el 18,4% utiliza el euskera y el castellano. Es decir, el 85,1%
de los vascohablantes de origen utilizan el euskera en el hogar. Sin embargo, los euskaldunberris utilizan mucho menos el euskera en el hogar. De los euskaldunes que tienen el castellano como primera lengua, que son los euskaldunberris, tan solo el 7,1% utiliza el euskera en el hogar. Y el 11% utiliza el euskera y el castellano. Es decir, un total del 18,1% frente al 85,1% de los euskaldunzarras o vascohablantes de origen. Son precisamente las paradojas del crecimiento social del euskera. Ha cambiado la tipología lingüística de las familias y de los círculos de amistades. Gracias al crecimiento demográfico del euskera, ha crecido de manera extraordinaria el número de familias en las que hay algún miembro euskaldún. Pero paradójicamente, por eso mismo, también ha aumentado y es cada vez mayor la proporción de euskaldunes que se relacionan en la familia o en el círculo de amistades más cercano con personas que desconocen el euskera y con ello se resiente el uso del euskera por parte de los vascohablantes. Es decir, antes, hace 15, 20, 30 años, no digamos 40, 50, la compartimentación era mucho mayor. Hoy existe una mayor relación de los vascohablantes también con quienes desconocen el euskera. La evolución del uso del euskera en general. En 20 años, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, entre el 91 y 2011. El uso general del euskera ha aumentado en esos 20 años y el total de uso ha pasado del 22,4%, que es la suma de este 15,6 y este 6,8, del 22,4% al 28,9%. Ha aumentado, por tanto, 6,5 puntos. Aquí, el aumento de la utilización del euskera tanto o más que el castellano ha sido de 4,4 puntos. Y la utilización del euskera, aunque en menor proporción que el castellano, ha sido de 2,1 puntos. La suma es lo que nos da los 6,5 puntos. Si fijamos la atención en la evolución del uso del euskera tanto o más que el castellano por grupos de edad, vemos un dato de enorme importancia y es que el mayor aumento del uso del euskera se ha producido en la población joven, en la población de 16-24 años, que ha pasado de 12,4 al 26,8, más del doble, un poco más que duplicar es lo que ha sucedido. Y además es el grupo de edad, el de 16-24 años, como ustedes pueden observar, es el grupo de edad de mayor uso del euskera, 26,8% en relación con los demás. Si fijamos la atención en la evolución del uso del euskera, igual, tanto o más que el castellano por ámbitos, veremos que el uso ha aumentado sobre todo, como decía antes y de manera clara, en los ámbitos formales, servicios públicos, servicios de salud, servicios municipales, bastante menos en los ámbitos informales, sí lo ha hecho en la relación entre amistades, pero no lo ha hecho en la familia. Si fijamos la atención en la evolución de vascohablantes que usan el euskera tanto o más que el castellano, es decir, hasta ahora nos hemos referido al uso del euskera en el conjunto de la sociedad. La cuestión que ahora ocupa nuestra atención es la evolución del uso por parte de la población bilingüe o vascohablante. Es decir, la pregunta a contestar sería más o menos la siguiente. ¿Los vascohablantes de hoy utilizan igual, más o menos euskera que lo que hacían los vascohablantes hace 20 años? Y ahí la respuesta no es única, la respuesta es doble. Los bilingües de hoy, según este gráfico, hacen, en general, un uso menor del euskera que hace 20 años. Aquí pueden observar la población de 16 o más años, pues prácticamente 2 puntos menos. Y si tomamos en consideración la población de 16-24 años, pues 5 puntos menos utilizan los vascohablantes de hoy que los vascohablantes de hace 20 años. Los bilingües de hoy hacen un uso mayor del euskera que hace 20 años en los ámbitos formales y públicos. Utilizan mucho más los vascohablantes de hoy en la esfera pública el euskera que hace 20 años. Fíjense, servicios de salud,
¿Qué incremento hay por parte de los vascohablantes o en los servicios municipales? No sucede así en los ámbitos no formales, en los ámbitos más íntimos, por decirlo de alguna manera. Una paradoja extraordinariamente significativa y esclarecedora tienen en este gráfico. En los 20 últimos años, en el universo de la sociedad vasca, el grupo de edad joven de 16-24 años es el grupo social, como hemos dicho antes, en el que se ha producido el mayor incremento de uso del euskera. Recordarán que he dicho que ha aumentado más del doble. Se ha duplicado y un poco más. Bien, pues en el universo de la población bilingüe, no del conjunto de la sociedad, sino de los vascohablantes de 16-24 años, resulta que ese es el grupo de edad en el que es menor la proporción de los bilingües que hacen un uso de euskera igual o mayor que el castellano. Es el grupo de edad donde más proporción de euskaldunes hay, es el grupo de edad en el que los bilingües hacen un uso del euskera proporcionalmente menor. Por tanto, ¿esto qué significa? Esto significa que el aumento del uso del euskera es debido al incremento de vascohablantes, no a que los vascohablantes hagan en general un uso mayor de la lengua. Y en todo caso, hay un dato positivo refiriéndonos a esta franja de 16-24 años. El dato positivo es que en los 10 últimos años, los jóvenes bilingües de este grupo de 16-24 años tienden claramente hacia un mayor uso del euskera. Algunas razones de este fenómeno antes me he referido cuando he hablado de primera lengua, competencia relativa, etcétera, pero quiero añadir dos que me parecen importantes. Es imposible que el incremento del uso sea directamente proporcional al incremento del conocimiento. Muchas veces se suelen valorar las políticas lingüísticas diciendo, si hay tal incremento de conocimiento, ¿cómo es posible que no haya el mismo incremento del uso? Es que es un enorme error. Es imposible que lo haya. El uso no es proporcional al incremento del conocimiento. El uso, en su caso, es proporcional al número de hablantes y a las oportunidades reales de uso en las que influyen toda una serie de factores que es preciso analizar y estudiar. Y otra cuestión, otra razón, la motivación. La motivación es un factor directamente relacionado con el uso. No solo son factores estructurales los que inciden en el uso, también inciden los factores subjetivos. No se puede analizar, creo yo, el uso de la lengua solo en relación con el conocimiento. Hay que analizar el uso de la lengua interrelacionándolo con el conocimiento, por supuesto. Sin conocer no se puede utilizar. Pero también hay que relacionarlo con los contextos de uso, con la diversidad de motivaciones, que los grados de identificación de cada ciudadano con la lengua es de una enorme diversidad. Y hay que interrelacionarlo con esa complejidad que se llama individuo. Me voy a referir al estudio Arrue 2011, que se refiere a los usos lingüísticos en la escuela. Se denomina Arrue un estudio realizado por el Gobierno vasco y el Clúster de Sociolingüística en el año 2011, y la población escolar analizada fue todo el alumnado, no una muestra, sino todo el alumnado de cuarto de educación primaria y de segundo de ESO, es decir, todo el alumnado de la red pública y de la red privada de 9-10 años y de 13-14 años. Hay muchísima información en ese estudio. Solo algunos resultados muy significativos. 3 datos voy a dar. La lengua de uso en la relación entre los alumnos en el aula escolar es el euskera en el 60% de los casos de la educación primaria y el 40% en el segundo nivel de la educación secundaria obligatoria. 60%, 40% de uso de euskera en el aula escolar. La lengua de uso predominante entre los alumnos en el patio escolar es el castellano, el 59% en educación primaria y el 75% en la educación secundaria. Y en la relación alumno-profesor, es el tercer dato, la lengua predominante de uso es el euskera con absoluta claridad, tanto en el aula como en el patio. Aquí alguien puede empezar a sacar conclusiones también pesimistas, agónicas, negativas. Bueno, pero hay que tener en cuenta un dato básico. Y el dato básico es que solo el 20% del alumnado posee el euskera como primera lengua. Y estos datos lo que nos dicen es, en primer lugar, que la escuela vasca constituye un lugar no solo de aprendizaje de euskera, tal y como hemos visto
en la evolución social que ha tenido el conocimiento, sino también es un lugar de uso del euskera, especialmente el aula. Porque el diferencial a favor del euskera entre primera lengua, la lengua que conocen en casa, la lengua que utilizan en casa, y la lengua que utilizan en el aula escolar, el diferencial a favor del euskera es de 40 puntos en la educación primaria y de 20 puntos en la educación secundaria. Segunda cuestión, la escuela puede aportar y aporta mucho, como se demuestra en el caso de euskera. Si en la escuela no hubiésemos crecido lo que hemos crecido. Pero la escuela no es omnipotente. ¿Por qué no lo es? Pues porque la escuela no es una isla aislada en una sociedad que se desenvuelve mayoritariamente en castellano. Y la competencia lingüística no se adquiere solo en la escuela, también en la escuela. Pero la competencia lingüística se adquiere en la familia, se adquiere en la escuela, se adquiere en la calle, se adquiere en las actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Y tercera conclusión, conforme aumenta la socialización extraescolar, vean la diferencia que hay entre educación secundaria obligatoria y la educación primaria, es decir, a mayor socialización extraescolar, aumenta el uso de la lengua que es predominante en la sociedad, que es el castellano. Bien, a modo de macro resumen o titulares, yo subrayaría a modo de síntesis 5 hechos de la evolución sociolingüística de estos 30 años. 1. Han aumentado tanto el conocimiento como el uso del euskera. 2. El aumento es desigual según grupos de edad y según los ámbitos. 3. Las personas bilingües de hoy hacen un uso medio menor del euskera que las personas bilingües de hace 20 años. 4. La competencia lingüística relativa, la primera lengua, el entorno sociolingüístico más cercano, los ámbitos de uso y las motivaciones inciden directamente en el uso del euskera. Y 5. Se ha producido una transformación profunda del perfil sociolingüístico de la persona vascohablante, especialmente de los jóvenes bilingües, en los que son mayoría quienes tienen como primera lengua el castellano, no el euskera, y esto es la primera vez que sucede en la historia del euskera, porque el euskera nunca ha conocido un periodo de crecimiento a través del sistema educativo, básicamente, como el que está conociendo en este momento. Bien, pasamos al segundo bloque, que se refiere a la política lingüística, las principales líneas de actuación. Sí. Sí, sí, hablada. Bien, bueno, a ver, el número de títulos editados en euskera al año en este momento está en el entorno de los 2.300, por ejemplo. Si echamos la mirada hace, no 30, sino 20 años, tendríamos que hablar que hemos pasado de 30 a 35 títulos a... Sí. Bien, gracias. Bueno, entrando en este tema o en este capítulo, yo creo que vale la pena recordar unos datos que he presentado al inicio como símbolo de ese declive social continuado del euskera y completarlos ahora con el dato de la revitalización. 1870, 50% de euskaldunes, 1981, 22% de euskaldunes, más 12,2% de euskaldunes pasivos, y año 2011, 36,4% de euskaldunes, más 19,3% de euskaldunes pasivos. 318.000 vascohablantes más, 156.000 vascohablantes pasivos más y 400.000 monolingües castellano hablantes menos. Esa es la fotografía básica de ese cambio lingüístico. ¿Cuáles han sido las principales áreas de actuación en esa política lingüística? Porque este cambio lingüístico, lógicamente, habría sido imposible si no hubieran concurrido distintos factores, como por ejemplo, y en primer lugar, la adhesión de la ciudadanía, para mí es el factor fundamental, la utilización deliberada del autogobierno al servicio del euskera, el estatus legal, el compromiso de los poderes públicos vascos, un consenso básico o el impulso de una amplia red de empresas y organismos de iniciativa social comprometidos que han desarrollado y vienen desarrollando una tarea
fundamental para la promoción del euskera. Todos estos factores han hecho posible algo fundamental, que es el desarrollo tranquilo de una determinada política lingüística dotada de recursos adecuados. Los principales ámbitos de actuación de esa política lingüística los he resumido en esos 10 que aparecen ahí. La normativización y estandarización del euskera, la normalización del uso del euskera en la administración, la educación, medios de comunicación, incluidos medios de comunicación públicos como la radio y televisión pública vasca y el apoyo a medios de comunicación privados en euskera, aprendizaje de euskera por parte de la población adulta, mediante un sistema y una red de centros de aprendizaje, euskaltegis, llamamos, homologados y financiados por el gobierno, actuaciones dirigidas al cumplimiento progresivo de los derechos lingüísticos reconocidos a la ciudadanía, impulso al uso social del euskera, impulsando, apoyando activamente la producción y acción cultural, apoyando la introducción del euskera en el ámbito socioeconómico, bien a través del reconocimiento de derechos lingüísticos a personas consumidoras y usuarias, bien a través de programas de impulso, de fomento del uso del euskera en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, programas de ayudas económicas a organismos sociales, impulso al euskera, al uso del euskera en las tecnologías de la información y comunicación, programas dirigidos a la sensibilización de la ciudadanía como protagonistas en el uso del euskera, una amplia red de estructuras de gestión y participación con la Viceconsejería de Política Lingüística como eje central, anteriormente Secretaría General de Política Lingüística, y recursos humanos y económicos. El crecimiento continuado de estos 30 años está directamente relacionado con el desarrollo, lógicamente, de estas líneas de actuación. Nos vamos a detener en 3 de todas estas líneas de actuación. La enseñanza no universitaria, el aprendizaje de euskera por la población adulta y los recursos dispuestos. En la enseñanza no universitaria hay que decir que es uno de los pilares fundamentales de este proceso de revitalización. La Ley de Normalización del Euskera estableció en este ámbito los siguientes principios. Derecho a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano y, por consiguiente, derecho de padres y madres a escoger la lengua vehicular de los alumnos. Otro principio fue el de la enseñanza obligatoria de la lengua oficial no elegida como vehicular. Y, por último, que al finalizar la educación obligatoria, este ya no es un derecho, esto es una obligación, que al finalizar la educación obligatoria, los alumnos y alumnas deben poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales. En el curso 82-83 se implantó el sistema de modelos lingüísticos, integrado por 3 modelos, A, B y D, que se diferencian entre sí en función del uso de lengua vehicular de enseñanza. En el modelo A, el castellano es la lengua vehicular básica, en el modelo B, hay materias que se imparten en euskera, otras que se imparten en castellano, y en el modelo D es el euskera, la lengua vehicular, y el castellano se imparte como asignatura. En el momento inicial hubo que enfrentarse a 3 realidades. Por una parte, los padres y madres, incluidos muchos vascohablantes, recelaban de la calidad de la educación en euskera, por lo que hubo que hacer durante años trabajo de información y formación para superar ese prejuicio tan extendido en aquel entonces. Por otra parte, había un gran déficit de material escolar en euskera. Y, por último, en el inicio de la década de los 80, el profesorado con competencia lingüística para impartir la enseñanza en euskera no superaba el 5% del profesorado. El cambio ha sido total. Hoy, el 85% de la totalidad del sistema tiene acreditado el C1 en euskera. Y en lo que concierne al material escolar, los títulos catalogados superan los 18.000. Ahí pueden ver la distribución de los modelos lingüísticos. El número de matrículas registradas en cada modelo lingüístico varía según el nivel educativo, pero si tomamos en cuenta toda la enseñanza no universitaria, el 65,4% es la parte de la población escolar que ha optado por utilizar el euskera como lengua vehicular, y quienes han optado por utilizar ambas lenguas, que sería el modelo B, es el 19,1%, y el 15,6% del conjunto de la enseñanza no universitaria utiliza el castellano como lengua vehicular. En los niveles de educación infantil, por ejemplo, 3 de cada 4 alumnos, el 75%, está matriculado en el modelo D, en este curso 14-15, y tan solo el 4% en el A. Estos datos, tranquilos, que no les voy a hacer leer todos, simplemente fíjense, siguiendo mi cursor, curso 83-84, primer curso en el que se implantan los 3 modelos,
y 2014-2015 el curso en el que nos encontramos. El modelo A, es decir, lengua vehicular castellano, era el 77,7%. Hoy es el 15,6%. El modelo D, lengua vehicular en euskera, era el 14,2%. Hoy es el 65,4%. El aprendizaje de euskera por la población adulta. La segunda cuestión que les he apuntado. De los 318.000 vascohablantes más que hay hoy en Euskadi, 2/3 partes son imputables a la contribución de la escuela y una tercera parte aproximadamente a la de los euskalteguis. En este momento existen 103 euskalteguis homologados financiados por el gobierno vasco, 39 de ellos son de titularidad municipal y 64 privados o de iniciativa social. Y son 32.000 alumnos los que pasan por los euskalteguis curso a curso. Recursos destinados al fomento del euskera. Recientemente el Gobierno hemos remitido al Parlamento Vasco el total de gasto, me gusta más decir inversión, realizado entre los años 82 y 2012, es decir, en estos 30 años, por el Gobierno vasco en políticas lingüísticas desarrolladas en sus diferentes ámbitos de actuación. Bien, el total de lo invertido por el Gobierno vasco en estos 30 años en materia de promoción del uso del euskera es 1.875 millones de euros, lo cual significa el 1,24% del presupuesto global del Gobierno vasco en el mismo periodo. Por otra parte, el Gobierno vasco ha aprobado y está desarrollando la denominada Agenda Estratégica del Euskera para esta legislatura de 2013-2016. Y el gasto previsto para este ejercicio 2014, aprobado en los presupuestos, asciende, para el desarrollo de esa Agenda Estratégica del Euskera, asciende a 112 millones de euros. Y prevemos mantener como mínimo ese nivel de gasto en los 2 próximos ejercicios que quedan de legislatura. En cuanto al gasto del conjunto de las administraciones públicas vascas, es decir, gobierno, diputaciones y ayuntamientos, el total del presupuesto liquidado en el 2012 es 146 millones de euros, de los cuales 2/3 partes corren a cargo del gobierno. Y en cuanto a recursos humanos, contabilizados en el año 2012, ascienden a 616 personas en el gobierno, diputaciones y ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, y de ellas también 2/3, 447, pertenecen al gobierno. Tercer bloque. Perspectivas de futuro. Objetivos, riesgos, retos. Bien, la crónica del euskera a la vista está, es la crónica de un crecimiento sostenido, pero no tiene asegurado un futuro de vitalidad. El euskera, por fortuna, no forma parte del grupo de las miles de lenguas amenazadas de peligro de extinción a corto o medio plazo sobre las que nos informa UNESCO. Pero el euskera podría retroceder, sin duda, porque es muy frágil el hilo que sostiene a su crecimiento. El euskera, la comunidad vascohablante, mejor dicho, poseen una enorme potencialidad de crecimiento, pero es evidente el peligro de estancamiento o incluso de retroceso. El reto no es otro que trabajar para que el crecimiento sostenido sea un crecimiento sostenible. Y para esto hace falta asegurar unos mínimos funcionales, así como unos ámbitos en los que el euskera sea lengua principal en convivencia con el castellano. Hace falta seguir fortaleciendo y ampliando aquello que es imprescindible para avanzar, que es un amplio consenso social y político que permita establecer prioridades y ritmos a desarrollar. Tenemos que tener en cuenta que el contexto lingüístico, especialmente los jóvenes y las generaciones futuras, trasciende al propio bilingüismo. Un contexto multilingüe en el que otras lenguas, como el inglés, son ya, y lo serán más aún, lenguas de uso para determinadas funciones. Y en ese contexto cada vez más complejo, se habrán de encontrar para el euskera y su desarrollo ámbitos de uso propios y los mínimos funcionales necesarios. La cuestión no es euskera o inglés, como no lo es euskera o castellano. La cuestión es euskera e inglés y castellano, pero cada idioma con un determinado rol a desempeñar. Tenemos nuevas interrogantes sobre la diversidad lingüística y la convivencia entre lenguas en el seno de una misma sociedad, de cómo se articula eso en esta nueva sociedad. Porque lo que está en juego con la cuestión lingüística no es un código de comunicación, lo que está en juego es la convivencia. Y la convivencia siempre y en todo caso, también en la cuestión lingüística, exige respeto efectivo a la pluralidad y a la diferencia, exige alejarse de paradigmas uniformizadores
Y el paradigma a considerar, en mi opinión, es el de la gestión democrática y sostenible del plurilingüismo, que obliga a garantizar la continuidad y el desarrollo de todas las lenguas en condiciones de normalidad y complementariedad. Y este paradigma que hay que construir obliga a tratar de manera desigual a los desiguales y aplicar políticas lingüísticas positivas a favor del más débil, sin que dichas políticas sean descalificadas como discriminatorias o impositivas contra las lenguas hegemónicas. Ni el darwinismo lingüístico, el laissez-faire, como se quiera llamar, o tolerancia represiva, como llamara Marcuse en su día, del hegemonismo, ni el dogmatismo lingüístico, de quien todavía tal vez sueñe con una única lengua nacional o una única lengua oficial, yo no creo que sea la vía. Creo que la vía legítima y eficaz es la de la democracia lingüística con todas las consecuencias. Y finalizo con una serie de retos. 16. Ahí. 1. Superar el discurso y paradigma propios del hegemonismo al que me acabo de referir, cuya manifestación más conocida consiste en identificar lengua y territorio. La superación creo que tendría que venir por la asunción de un discurso y un paradigma de la gestión sostenible de la pluralidad lingüística en la perspectiva de asegurar al euskera un espacio suficiente para su desarrollo y uso normalizado. 2. Optimizar la cooperación leal y productiva entre la acción institucional y la acción social. 3. Evitar la cronificación del desequilibrio enorme actual hoy todavía entre las dos lenguas oficiales y evitar que se produzca una curiosa paradoja, que el euskera sea, eso sí, afortunadamente, segunda lengua de cada vez más personas, pero que al mismo tiempo pueda terminar siendo primera lengua de cada vez menos personas. Sería una paradoja muy negativa para garantizar un futuro de vitalidad para el euskera. Lo que está en juego no es la supervivencia del euskera desde nuestro punto de vista. Lo que está en juego es la vitalidad del euskera. 4. Prestigiar el uso. Prestigio. Y prestigiar el uso tanto como el conocimiento, es decir, dignificar y valorizar el uso de la lengua. 5. Proseguir con el conocimiento social del euskera, tanto en lo que al conocimiento y al uso se refiere, y esto creo que también exige, entre otras cosas, poner en valor y prestigiar el bilingüismo pasivo, porque tenemos que hacer posible que la población adulta monolingüe, hoy todavía numerosa en nuestro caso, vaya alcanzando de manera progresiva la competencia suficiente en euskera que permita la comunicación, al menos en las destrezas pasivas. 6. Nuestro reto fundamental con todo, el principal, sin duda, es fortalecer el uso del euskera en todos los ámbitos, aunque especialmente en los ámbitos no formales, el familiar y el de las relaciones personales. Dicho de otra manera, naturalizar el uso de la lengua. 7. Activar la comunidad vascohablante en lo que a los usos lingüísticos se refiere. El desequilibrio entre las dos lenguas oficiales, los hábitos lingüísticos favorables al castellano, provocan un retraimiento de los vascohablantes en el uso de euskera en numerosos y diferentes contextos. Hay que ganar la legitimidad de utilizar de manera natural el euskera, sin complejos, en cualquier contexto. 8. Consolidar y crear nuevas oportunidades y ámbitos de uso para el euskera, regulando y garantizando de manera específica el uso en la esfera pública, muy especialmente en el ámbito de la justicia tenemos un serio déficit. Desarrollo de ámbitos funcionales y geográficos de uso preponderantes del euskera. 10. Garantizar la transmisión del euskera en el hogar por parte de los padres y madres euskaldunberris. 11. Mejorar desde un punto de vista cualitativo la transmisión del euskera en el sistema educativo. 12. Desarrollo del uso del euskera como lengua vehicular en la formación profesional, donde tenemos un serio déficit. 13. Más allá de atender a los factores estructurales, es prestar especial atención a los factores subjetivos que inciden en la identificación con el euskera y su uso. 14. Abordar la cuestión de los nuevos movimientos demográficos con relación al uso del euskera, en relación al fenómeno de las personas inmigrantes y las nuevas lenguas. 15. Desarrollo permanente del euskera en las TIC. Es el espacio Internet, la octava provincia del euskera, que decimos. Y 16. Mayor consenso social y político. Y prioridad una. Y esa prioridad se sitúa claramente en las generaciones jóvenes, no solo en honor al tópico de el futuro de los jóvenes, no. Se sitúa en los jóvenes porque son los jóvenes el grupo de población donde los porcentajes más altos de euskaldunes se concentran. Y un último reto, es el último reto que tengo para apuntar, que es
la asignatura pendiente, y es que las instituciones europeas y el Estado asuman su naturaleza plurilingüe. Europa acostumbra a considerar ajenas a sí y propias de sus Estados miembros algunas cuestiones espinosas que no pertenecen al campo de la economía, por ejemplo, el plurilingüismo que trasciende a las lenguas de Estado. Yo entiendo, sin embargo, que la cuestión del euskera, el catalán, el gallego o el galés no solo son una cuestión local o doméstica a resolver dentro de cada Estado, y en este, a su vez, solo dentro de cada comunidad autónoma concernida. Según el punto de vista imperante hoy en las instituciones europeas, esto de las lenguas no es cuestión de los Estados, o es cuestión de los Estados, mejor dicho, y en ningún caso es cuestión europea. Y según el punto de vista imperante en las instituciones del Estado, y me atrevería a decir en los principales partidos y en la opinión pública española, esto tampoco es cuestión de Estado, sino es mera cuestión autonómica. Aunque el Estado se atribuye, eso sí, la función de velar para que el uso de estas lenguas no se extienda más allá de las fronteras autonómicas, para limitar su desarrollo incluso dentro de los ámbitos territoriales autonómicos, es el caso de la LOMCE, por ejemplo, o para asegurar la exclusividad del castellano en las instituciones del Estado. Y en mi opinión, en el Estado español la Constitución es más favorable al plurilingüismo que la política lingüística que desarrollan las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado carecen en la práctica de una política eficaz dirigida al respeto y protección de las otras lenguas, entre otras cosas porque después de 36 años todavía no se ha desarrollado para nada el artículo 3.3 de la Constitución. La Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias tiene un nivel de cumplimiento muy elevado en España, muy elevado, los más elevados en toda Europa. ¿Pero por qué? Gracias a la actuación de los poderes autonómicos. Y al menos en lo que a Euskadi se refiere, dicha carta es en realidad una carta de incumplimientos de la Administración del Estado. Se acude al artículo 3.1 y 3.2 de la Constitución para argumentar que el castellano es la lengua oficial del Estado, que la diversidad lingüística debe quedar constreñida a las comunidades autónomas correspondientes, pero se olvida ese artículo 3.3. Y se ignora también, al menos en lo que al euskera se refiere, el artículo 20.3 de la Constitución, que obliga a los medios de comunicación de titularidad estatal a respetar el pluralismo de las lenguas de España. Ignoran también determinadas obligaciones derivadas de la propia Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. El último ejemplo es la negativa explícita a posibilitar la emisión digital de la radio-televisión vasca de ITV en euskera en Navarra. Desde ese punto de vista, yo entiendo que es doble el cometido del Estado en esta cuestión. Por una parte, la administración periférica del Estado debe cumplir, es un imperativo constitucional que lo haga, no es una reivindicación ajena, debe cumplir con el régimen de doble oficialidad y consiguiente igualdad de estatus legal de ambas lenguas oficiales en todos los servicios públicos del Estado radicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y por otra parte, sería necesario que las instituciones del Estado dejaran de actuar como si España fuera un Estado monolingüe y pasaran a ser practicantes del plurilingüismo y llevaran a cabo una labor de pedagogía social a favor de la diversidad lingüística. Y en ese campo, tanto el sistema educativo como los medios de comunicación podrían cumplir una función muy importante. O hacer posible el uso del euskera en las instituciones centrales del Estado. Me refiero a las Cortes Generales, me refiero al Tribunal Constitucional o me refiero a la propia Corona. De esa manera se haría visible la existencia y la valorización positiva de esas otras lenguas. Yo lo que me pregunto es, ¿a quién o a qué haría daño que el euskera, el gallego o el catalán fueran lenguas utilizadas en las Cortes Generales? ¿A quién le haría daño eso? No perjudicaría al castellano, tampoco perjudicaría al pluralismo, tampoco a la libertad, tampoco a la convivencia en el Estado español. Eso solo perjudicaría esa concepción uniformizadora que algunos, muchos, arrastran y todos padecemos, yo diría que desde la época de los Reyes Católicos. Y cabría dar incluso, ¿por qué no? Otro paso más, si el problema está en la Constitución, que es hacer posible, con los cambios que haya que hacer en la propia Constitución, la oficialidad de esas otras lenguas también en el Estado, con el castellano, evidentemente. Sería la mejor manera de visualizar el respeto efectivo a las 4 lenguas implícitamente referenciadas en la Constitución española. Y antes de que nadie se eche las manos a la cabeza, cuando hablo de esa oficialidad, hablo de una oficialidad que tendría que ser regulada, porque para nada estoy pensando en una oficialidad que tuviese como implicación tener que cuadruplicar todas y cada una de las actuaciones administrativas de las instituciones centrales del Estado.
Pero el único paso positivo que yo creo, al menos visto desde el punto de vista del euskera y el nuestro, que podemos esperar de las instancias europeas es una política lingüística europea propia que ponga en valor la diversidad lingüística de Europa más allá de las lenguas de Estado y por parte de las instituciones centrales del Estado también una política lingüística que asuma como valor positivo y enriquecedor la diversidad lingüística, la pluralidad lingüística de España. Yo creo que se trata de una exigencia ética, de una exigencia democrática. ¿Por qué ética y democrática? Porque eso solo beneficiaría a la convivencia. Termino. He procurado darles una panorámica de lo que ha sido esa evolución social del euskera, una macrofotografía de un proceso inacabado, donde tenemos nuevas interrogantes, donde tenemos nuevos retos, donde tenemos nuevas cuestiones a resolver. Y ahora sí que termino y quiero terminar hablando de crisis, pero hablando de crisis en tono positivo, en tono optimista y en un tono absolutamente esperanzador, aunque sea hablando de crisis. Y para eso he seleccionado unas palabras del escritor Bernardo Achaga, conocido seguro para todos ustedes. La palabra crisis forma parte, diría yo, del ADN de las lenguas minorizadas. Desde luego son muchas las personas que acostumbran vincular euskera y crisis, pero estas palabras de Bernardo Achaga nos remiten a la esperanza en esa crisis, ¿no? Que es la que tienen ahí. No me importa tener una lengua en crisis permanente, siempre y cuando esa crisis dure 5.000 años. Moltes gracias, eskerrik asko. Somos los que agradecemos a magnífica intervención de Pachi Costa Rica. Imos, si queredes, dar un turno, pero moi rápido, porque si non nos pasamos de hora. David Guardado, como último interviniente, non ten que estar pagando as demoras de toda a sesión, como ocorre tantas veces. Si queredes algunha pregunta rápida, pedirei a Pachi unha resposta moi rápida, e pasamos a David. Grazas. Unha pregunta rápida, despois de felicitar pola intervención. Eu quería se podía indicar as liñas principais de como conseguiron que os pais, que son os que escollen a escola para os seus fillos, pasase un 77 pico por cento no ano 82 de coller o ensino en castelán a nada máis que ese 15% que escolle na actualidade. Entón, de que maneira conseguiron priorizar esa escolla? Grazas. Gracias. Bien. He sido muy indisciplinado antes con Enrique y ahora quiero ser disciplinado, por tanto quiero ser muy breve en la respuesta. Primera cuestión, entiendo yo, prestigio, prestigio y prestigio. Todas las veces que se quiera repetir. Es decir, para los vascohablantes, no digo ya para los no vascohablantes, para ese 21%, ¿no? De vascohablantes del año 81, el euskera era una lengua prácticamente reducida al ámbito familiar y al ámbito de las amistades. Y, bueno, no estaba nada claro que fuese una lengua de uso normalizado para otros ámbitos, digamos, más cultos, entre comillas. Bueno, se ha tenido que hacer un trabajo de sensibilización importante en el que se ha ido produciendo ese cambio de chip en el que la ciudadanía, por eso hablo para mí de que el factor clave y decisivo es la adhesión a la ciudadanía, la voluntad, sin eso no se puede hacer nada, para que la ciudadanía asuma y ponga en valor su propia lengua, no como mejor que ninguna otra lengua, sino como cualquier otra lengua, pero es que la función de cualquier lengua es comunicar y utilizar para cualquier función de comunicación. En el momento en que la población se produce ese cambio de chip y va poniendo en valor su lengua, también va asumiendo, con un trabajo de sensibilización lógicamente importante, va asumiendo que la educación, primero bilingüe, luego la educación básicamente en euskera,
no es algo que vaya en contra de la calidad de la educación y las competencias que vaya a ir adquiriendo ese alumno o esa alumna, sino que además es mejor. Pero claro, hay que demostrar que es mejor y hay que demostrarlo con hechos. Por tanto, prestigio, prestigio, prestigio y calidad, calidad, calidad en los resultados de esa educación. Porque los padres y madres lo mejor que quieren para sus hijos pues es eso, en una lengua o en otra. No creo que haya ningún otro truco. Luego ha habido mucho trabajo, además de esa sensibilización, en prepararnos para hacerlo posible, porque, como recordarán, he dicho que solo el 5% no llegaba del profesorado tenía competencia lingüística para poder impartir enseñanza en euskera. Bueno, pues ha habido todo un esfuerzo de esos 1.800 millones de euros a los que me he referido, una parte sustancial ha ido destinado precisamente a que el profesorado vaya adquiriendo competencia lingüística suficiente en euskera. Hoy es el 85% del conjunto del sistema, es el 89% de la red pública. Bueno, material escolar. Hoy tenemos 18.000 títulos de material escolar en euskera, no únicamente libros de texto, sino en todo, como bien conocen los enseñantes, todos los compendios de material escolar que existen. En aquel momento, pues, no había. Se ha tenido que hacer todo ese trabajo, mucha implicación del profesorado, mucho compromiso de los poderes públicos y todo ello pues ha ido, bueno, pues en la misma dirección en un clima de mucha tranquilidad. Alguén pediu a palabra, me parece que nel. Non nos dá, porque vou a David e quitamos a tempo. Un dato en medio minuto que simplemente porque creo que é interesante, porque me chamou a atención e creo que pode servir para responder a pregunta de Tina, non? Comentaches que a media de orzamento que lle dedica o goberno vasco nos últimos anos era do 1,24%. Para facer a comparación con Galiza, aquí anda polo 0,05%, isto é, media décima, un pouco máis de 5 millóns. Creo que ten que ver con todo isto. Pois, entón, se os parece, xito, porque daba para... Sempre que falamos do caso do euskera, que, digamos, relativamente menos coñecido que o catalán, en cambio ten leccións non menos interesantes que a experiencia catalá para nós. Sempre que sacamos este tema a palestra hai moitas preguntas, porque nos gusta moito aprender desa nosa experiencia, pero o último relator tamén ten dereito a ter o seu tempiño, entón imos pedir a David que veña. Valentina, poderías ti presentar? Porque non é que non teña voz, é que vos estou para a explicar, a catarro, non vou poder. Sí. Porque estou aguantando a tos, entón se empeza a tosir, xa non. Moi ben, moitas grazas. Boa tarde de novo. Entón, damos paso xa ao último conferenciante de hoxe, que é David Guardado Díez,
Ele é xornalista, participou, xa leva anos arredor do ámbito da promoción do asturiano. De feito, no 97 participou na creación de Asturias.com, que é un medio de comunicación en liña en lingua asturiana. Dirixiu varios cursos organizados pola Academia de la Lingua Asturiana relacionados coas novas tecnoloxías e as súas aplicacións didácticas para a ensinanza do asturiano. Participou tamén como profesor en diversos programas de formación do profesorado e é autor do libro Lingua estándar e normalización lingüística, la revitalización de las lingües subordinadas. Vexo bastante mal, non sei se estou lendo porque me está reflexando, perdoa. Dino ben, sí, de las lingües subordinadas. Na actualidade pertence á directiva de Resiela Families Pol Asturiano, unha asociación de pais e nais creada en 2012 que ten como principal obxectivo a transmisión interxeracional da lingua asturiana. E xa, sen máis, David, cando queiras. Grazas. Boas tardes. Primeiramente, quero agradecer ao Consello da Cultura Galega, moi especialmente ao profesor Enrique Monteagudo pola miña presenza e a da lingua asturiana nestes encontros. É para mí un placer estar aquí. Moitas grazas. Bueno, la verdad es que traigo la intervención escrita, si lo llego a saber lo hubiese traído en asturiano también para que pudiesen escuchar mi lengua, pero bueno, otra vez será. Probablemente, bueno, mi intervención va a ser muy distinta a las dos anteriores realmente, porque yo lo que voy a intentar, yo creo que por el desconocimiento que puede haber respecto a la situación del asturiano, muchas veces incluso para los propios asturianos, voy a intentar hacer una descripción que pueda ayudar a enmarcar y poner el contrapunto realmente a lo que acabamos de ver, ¿no? A situaciones, digamos, de políticas lingüísticas o de procesos de normalización con vocación claramente normalizadora frente a lo que estamos viviendo ahora mismo en Asturias con respecto al tema del asturiano, que bueno, que digamos que podría calificarse como una mera promoción sin voluntad de implementación o de implantación lingüística, ¿no? Tal como la entendemos en sociolingüística. Lo que voy a hacer entonces va a ser una pequeña introducción, espero, como no hay mucho tiempo, espero no alargarme demasiado, muy general a la situación de la lengua y sobre todo cómo se llegó a esta situación y sobre todo cómo se llegó a la situación que había en los años 70 cuando empieza el proceso moderno de recuperación lingüística, y luego voy a intentar dar datos y, bueno, sobre todo datos e información sobre las relaciones entre los vaivenes que se produjeron durante estos 30, 40 años en la política asturiana y la situación de la lengua y de las medidas que se tomaron o que no se tomaron para revertir la situación de sustitución de la lengua asturiana. Voy a empezar con una cita que me parece bastante significativa, porque es una cita de Emilio Alarcos, que como saben ustedes es un filólogo, un lingüista muy importante especialmente en Asturias y en la Universidad de Oviedo, ¿no? Es una cita de un artículo en prensa que se llamaba El destino de las lenguas, de 1988, y decía: hay lenguas cuyo destino ha sido o ha de ser la extinción. Unas lenguas tienen suerte y otras no. La fuerza mayoritaria de los usuarios, ciega o en todo caso mal conocida, produce estas diferencias. Achaquémoslo al misterioso destino. Entre los hombres también unos surcan con éxito la vida y otros, de peripecia en peripecia, naufragan o se hunden en el abismo. Bueno, pues estas palabras que recogía en el artículo que comentaba, El destino de las lenguas, yo creo que sirven muy bien como punto de partida para entender una de las posturas que caracterizan y han caracterizado el debate lingüístico en Asturias en los últimos 40 años. De un lado, personas muy influyentes en ámbitos académicos, sociales y políticos, como el profesor Alarcos, que en nombre de una evolución de carácter casi darwiniano argumentan que a todas las lenguas les llega su hora y que en concreto la hora de la lengua asturiana ha llegado ya y por lo tanto tenemos que dejar que viva en paz sus estertores, ¿no? Y como mucho darle un último adiós a base de investigaciones y algunas producciones culturales que nos permitan recordarla con dignidad. Otros, por el contrario, argumentan que la lengua asturiana, patrimonio de todos los asturianos y asturianas, es una fuente de derechos para sus hablantes o debe generar derechos para sus hablantes y es una lengua más del Estado que debe ser reconocida y valorada porque forma parte consustancial de la identidad de Asturias como país y debe ser, por lo tanto, revitalizada y modernizada. Cuando comienza el proceso de estandarización me refiero, digamos, más bien no solo de normalización, vamos, de la lengua asturiana en los 70, el idioma se encontraba en un incipiente proceso de sustitución marcado por la castellanización, la fragmentación, la hibridación con el castellano, especialmente en los entornos urbanos, y el estigma social.
aunque mantenía, como vamos a ver, un número de hablantes maternos superior al de hablantes de castellano en Asturias. Por ello, para entender la situación actual de la lengua asturiana, nos centraremos de forma especial, más adelante lo veremos, en el corpus legislativo y en las medidas que se han tomado desde la existencia del actual marco jurídico, principalmente a partir de la Constitución y de la puesta en marcha del moderno proceso. Pero esta visión creo que no sería completa, sobre todo porque puede haber algunas de las personas presentes que no conozcan muchos datos, sino describirnos previamente cuál era la situación en ese momento, ¿no? Podemos decir, bueno, que el asturiano, como saben, es una lengua románica hablada en la península ibérica entre los dominios gallego-portugués y castellano, que se extiende por la mayor parte de Asturias, a excepción de la zona occidental, aproximadamente entre los ríos Navia y Eo, que pertenece ya al dominio gallego-portugués, y por zonas del norte y oeste de las provincias de León y Zamora, ya en la comunidad autónoma de Castilla y León. Además, el dominio lingüístico asturiano-asturleonés, a él se ascriben las variedades lingüísticas habladas en Portugal, algunas variedades como principalmente el mirandés. Aunque tradicionalmente se han incluido también dentro de este dominio variedades de Cantabria, Extremadura, actualmente no existe en la comunidad científica consenso en esta ascripción, ya que el elevado grado de castellanización de estas variedades, aunque históricamente pudieron por criterios clasificatorios definirse dentro del dominio asturiano-asturleonés, parece que habría que incluirlas ya dentro del dominio castellano. Es importante reseñar, de todos modos, que a diferencia de otras lenguas minoritarias y minorizadas, asturiano y mirandés son glotónimos de tipo popular, los nombres con que los hablantes de Asturias y de la tierra de Miranda siempre han denominado a su lengua, mientras que otros como asturleonés o leonés hasta hace unos años se encontraban circunscritos al ámbito académico para referirnos al conjunto del dominio lingüístico. No eran términos populares, aunque es verdad que tanto leonés como asturleonés se utiliza desde hace algunas décadas en León por el movimiento de reivindicación lingüística, y leonés es el término que de hecho se ha incluido en el Estatuto de Castilla y León. Por último, bable, que conocerán mucho este término, es un término que fue muy utilizado en ámbitos literarios y científicos, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX. No es un término popular, pero a pesar de ello, y precisamente por esa utilización en este tipo de contextos, es el que está presente en la legislación lingüística en vigor junto con el término asturiano, que es el más usado en la actualidad. No deja de ser relevante, nos parece, que en una situación de minorización, en todos los puntos asturianos de encuestación del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, que se realizó ya en los años 30 del siglo XX, se consigne el término asturiano como nombre de habla local, Ante la pregunta ¿cuál es el habla local de esta localidad? La respuesta en todos los puntos de Asturias, excepto los puntos que no son de habla asturiana, los puntos occidentales, en todos esos puntos asturiano era el nombre que se daba al área local, lo que creemos que muestra un área de una conciencia de unidad lingüística que ya no existía en el resto de zonas asturófonas. Digamos, en las zonas de León y de Zamora, los términos que se utilizaban para definir la lengua eran ya términos locales. Respecto a los hablantes, no tenemos estudios realmente fiables o censos fiables. Las cifras que manejamos son entre 200.000 hablantes, aproximadamente 250.000 hablantes en Asturias, aunque algunas fuentes celebran las cifras hasta 300.000 o más, alrededor de 25.000 en León y Zamora y entre 5 y 10.000 en Miranda, en Portugal. La verdad es que a pesar de este dato, digamos que es un dato cocinado, la última encuesta sociolingüística realizada en Asturias, encuesta sociolingüística fiable, estudio fiable, en 2002, después no se realizaron más, el 17% de la población declaraba que el asturiano era su lengua materna, el 58,6% que era el castellano y el 20% ambas. Es decir, el 20%, tenemos un 37% de la población que declaraba que el asturiano, parte junto con el castellano, eran sus lenguas maternas, su lengua inicial. De todas formas, aquí, digamos, eso implicaría casi 500.000 hablantes, porque Asturias tiene una población de 1 millón de habitantes. De todas formas, parte de esas respuestas probablemente se refieren a variedades híbridas, sobre todo en las zonas urbanas, muy mezcladas con el castellano, que desde un punto de vista estrictamente lingüístico probablemente no se podrían considerar estrictamente asturiano. También en esa misma encuesta, el 49% de la población decía que sabía hablar asturiano, que entendía y hablaba asturiano. Es decir, si vamos a lo que comentaba Miquel antes del grado de atracción, según esto, pues habría un grado de atracción grande de 37% de hablantes de la lengua inicial, de la lengua materna, pasaríamos a un 49% de la población que dice hablar asturiano. Respecto a la historia, por dar algunos datos, el primer texto conocido en nuestra lengua es La Noticia de Quesos, un documento leonés datado entre los años 974 y 980,
pero realmente no es hasta el siglo XII en el que aparece el romance asturiano en una documentación ya específica como el Fuero de Aviles, que es de 1145. Ya en el siglo XIII, de forma generalizada, en cartas de compraventa, donaciones, testamentos, fueros, como por ejemplo el Fuero de Oviedo, el Fuero de Zamora o el Fuero de Xulgo, la norma por el que se regía el Reino de León, aparece digamos, de forma habitual la lengua asturiana o asturleonesa. De todas formas, esta utilización del asturiano, de una forma corriente y en todos los ámbitos en los que se utilizaba en el momento, aparte de forma oral, evidentemente de forma escrita, se ve truncada por un proceso de castellanización que afectó antes a las tierras del sur de la cordillera y ya durante el siglo XIV al norte de la misma, a los territorios asturianos que afectados por los vaivenes políticos de la corona castellana y por la progresiva influencia de la política unificadora en Castilla, especialmente de los Trastámara, que en Asturias, por cierto, se concreta a finales del siglo XIV con la creación del Principado de Asturias, precisamente, que es una institución con la que la corona castellana, tras una serie de rebeliones por parte de la nobleza local, se asegura el control de los territorios asturianos convirtiéndolos en señorío real, porque que no eran hasta ese momento. Desde ese momento, digamos, el asturiano desaparece totalmente de los formales, pero se mantiene como lengua oral y popular. Aunque durante siglos existen testimonios, referencias aisladas, no es hasta 1639, ya en el siglo XVII, cuando conocemos, digamos, la primera obra, en este caso literaria, escrita en asturiano, de un clérigo, Antón de María Reguera, que gana un concurso en la Universidad de Oviedo con un poema en asturiano, y digamos ahí empieza, digamos, la literatura asturiana conocida, que tendrá muchos continuadores durante los siglos XVIII y XIX. A partir de ese momento, digamos que la suerte de la lengua toma en Asturias un camino propio, mientras que en los territorios del sur apenas encontramos manifestaciones literarias, se rompe la conciencia de unidad lingüística y hasta entrado el siglo XX no encontramos ni manifestaciones literarias ni de otro tipo y mucho menos reivindicativas, ¿no? En el siglo XVII aparecen ya las primeras propuestas y el inicio de los trabajos para la creación de una academia de buenas letras y un diccionario y una gramática del asturiano de la mano de Gaspar Melchor de Jovellanos, del Ilustrado, y de González de Posada, que no llegan a buen término y tenemos que esperar hasta el siglo XIX, en donde ya tenemos una gramática y varios diccionarios de asturiano. Y asistimos a un modesto en comparación lógicamente, con el de otras lenguas peninsulares, un modesto renacimiento literario que tiene especial relevancia también a finales del siglo XIX, tras la publicación en 1839 de una selección poética de los 2 siglos anteriores de Xosé Cabeda y Nava. Este momento, desde nuestro punto de vista, el periodo final del siglo XIX, es especialmente importante para entender la historia política y social de la lengua asturiana, porque los discursos y las visiones sobre la lengua que se consolidan y se convierten en hegemónicas justo en ese momento, a finales del XIX y principios del XX, no sin debate, se habrá en debate también en ese momento, van a condicionar el futuro de la lengua y la percepción de la lengua asturiana dentro de Asturias y fuera de Asturias durante todo el siglo XX hasta la finalización de la dictadura, ¿no? ¿Por qué? Digamos, el renacimiento literario del que hablamos del asturiano del siglo XIX trajo, además de las propuestas de codificación que comentábamos, iniciativas para mejorar su estatus, como por ejemplo la propuesta de Humersindo Laverde Ruiz, que era un catedrático de aquí de la Universidad asturiano, pero de la Universidad de Santiago de Compostela, de crear una academia asturiana, un diccionario etimológico, una gramática, una cátedra de lengua asturiana en la universidad. Y realmente estamos en un momento que, digamos, esto es algo que que incluso dentro de la propia Asturias es algo muy desconocido, ¿no? Es un momento en el que no era extraño que el asturiano apareciera citado entre las lenguas de España junto con el catalán, el gallego y el euskera. Por poner algún ejemplo entre los muchos que se podrían poner. Por ejemplo, cuando el catalán Víctor Balaguer ingresa en el año 1883 en la Real Academia Española, en su discurso sobre las literaturas regionales, relataba que decía lo siguiente: las provincias catalanas, con Valencia y las Baleares, tienen una literatura. La tienen los éuskaros, los gallegos y los astures. Otro ejemplo, llevado ya al campo político, podría ser muchos escritos de Pi Margall, uno de los políticos más influyentes de la época y que fue presidente de la Primera República, que en su obra Las nacionalidades, en el año 1887, escribía: subsiste en España no solo la diversidad de leyes, sino también la de lenguas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano. Digamos que hablaba de catalán, mallorquín, valenciano, pero Pi Margall tenía una conciencia unitaria del dominio lingüístico, ¿no? Ayer eran vulgares y hoy toman carácter de literarias. Se escribe ahora en todas esas lenguas, principalmente en las latinas. Y el mismo Pi Margall defendía incluso la oficialidad del resto de las lenguas del Estado, incluyendo la asturiana,
cuando decía: aconseja al buen gobierno el uso oficial de las lenguas regionales. ¿Puede darse nada más ilógico que confiar a la administración y la justicia a hombres que no conozcan la lengua del país donde hay que ejercerlas? En Cataluña, en las Islas Baleares, en Valencia, en Galicia, en Asturias, en Navarra, en las provincias vascas, son más los que ignoran la lengua de Castilla que los que la conocen. En lo oficial como lo privado debe emplearse la lengua que se usa en la región donde vivamos. Bueno, ahí podríamos poner muchos testimonios, ¿no? Por ejemplo, el Partido Republicano Federal en Asturias, que era el partido, digamos, que tenía el partido de Pi Margall, en un texto político que realiza en 1863 en el proyecto de Constitución Federal del Estado asturiano, habla de, entre otras cosas, que Asturias aún conserva su lengua, sus costumbres, sus usos, como una forma de, bueno, como una justificación de por qué debería constituir un Estado propio dentro de la República Federal Española. En fin, partiendo de esta situación, una situación en el siglo XIX en el que, como comentamos, la situación del asturiano, evidentemente, no era homologable en muchos aspectos a las otras lenguas peninsulares, pero sí era un momento en el que aparecía en entornos literarios, políticos y culturales como una lengua más, o como un dialecto, porque en esos días saben que en esa época la terminología lengua-dialecto bailaba mucho. Lo que podemos decir es que en ese momento los sectores que defendían la codificación y la pervivencia del asturiano no llegaron a elaborar un discurso coherente y comprensivo sobre la lengua. No tuvieron influencia para llevar sus propuestas adelante, tampoco dieron pasos para integrar la lengua, el discurso sobre la lengua, en un discurso de identidad no subsidiario de la identidad castellana o española, y no existió un discurso regional, o no se consolidó, o digamos, no se consolidó un discurso regionalista o nacionalista que incluyera la lengua en la agenda política de su tiempo, igual que sí pasó en el resto de los países donde se hablaban el resto de las lenguas, ¿no? Digamos que el panorama cultural y político de Asturias en aquel momento se decantó claramente hacia la consideración de la lengua popular como, en el mejor de los casos, una reliquia a conservar, un recuerdo del pasado o incluso un caudal con el que nutrir el vocabulario de su hermano, el castellano, ¿no? Nos parece también, por contextualizar los discursos políticos también sobre la lengua y lingüísticos del momento, citar a Clarín. Clarín es una figura clave de la literatura española del siglo XIX y imagínense en Asturias, donde él era y donde vivía y donde ejercía, ¿no? Clarín es uno de los mayores detractores de la utilización del asturiano y del resto de lenguas del Estado, no solamente el asturiano, para usos formales y estandarizados. Por poner un solo ejemplo, en el año 1896, en el prólogo a una obra poética en asturiano que él prologaba, elogiaba la obra porque decía que refleja el bable realista que efectivamente hablan nuestros aldeanos, y advertía a lo que él llamaba los académicos estilistas de otro bable ideal más reciente. Les decía: empeñarse en cristalizar el bable en formas académicas para evitar su corrupción es lo mismo que querer fabricar queso de cabrales y prescindir de los gusanos. La verdad es que, bueno, Clarín no sabía mucho, evidentemente, de este tipo de cosas y tampoco de queso, porque el queso de cabrales, en cuanto mejoraron las condiciones higiénicas, dejó de tener gusanos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Esto puede producir sonrisa, indignación, pero realmente provenía de una personalidad que tenía un gran peso en la sociedad asturiana, tanto en el ambiente literario, académico, como político, ¿no? La verdad es que también es verdad, no estoy diciendo que el estatus de percepción del asturiano en ese momento era exactamente igual que de las otras lenguas. El mismo Clarín diferenciaba ya entonces, por ejemplo, con claridad el catalán del bable, ¿no? En una polémica muy interesante que tuvo con Prat de la Riba, declarándose el propio Clarín admirador de la literatura catalana, consideraba que el catalán debía ser considerado un dialecto y no una lengua. Y decía: el catalán está entre los dialectos que no han prevalecido. ¿Podrá negar eso el señor Prat? Decía: en este sentido es dialecto el catalán, pero se le puede confundir con los dialectos no literarios que mueren por falta de cultivo, como verbigracia, va muriendo nuestro bable. No, en ese sentido el catalán es lengua, porque se cultiva con esmero y amor y eficacia, pero las leyes de la realidad política conspiran contra su longevidad, contra su extensión geográfica y contra su morfología. En fin, con la entrada del siglo XX, la crisis del 98, y permítasenos quizás ser un poco esquemáticos, simplificar, ¿no? Pero se reproduce una redefinición del concepto de identidad, de nacionalidad española, que tiene especial incidencia en la concepción que de Asturias tienen tanto los españoles como los propios asturianos, ¿no? Y en relación con esa nueva visión,
una de las figuras determinantes en la concepción del asturiano como una lengua no autónoma del castellano que está totalmente relacionada con los discursos políticos del momento y que predominó y que marca totalmente buena parte del siglo XX, se debe sin duda a la visión de Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Pidal publica en 1906 El dialecto leonés, en el que un libro en el que describe un dominio lingüístico. Y digamos y esta descripción tiene el mérito, entre otros muchos, porque tiene muchos méritos, de mostrar a la comunidad científica la unidad de unas variantes lingüísticas que llegan desde el mar Cantábrico hasta el norte de Portugal. Como comenta en su prólogo, los asturianos suelen mirar su bable como una cosa muy peculiar, casi exclusiva de ellos. Por el contrario, un zamorano, un salmantino, creerá que el habla vulgar de su tierra es castellano, a veces mal hablado, sin pensar que en ella haya restos de un dialecto de un origen y desarrollo diverso del castellano. Y, en fin, el dialecto de Miranda ha sido considerado como dialecto portugués. A pesar de las aportaciones de Pidal, de su rigurosidad en la descripción de los datos lingüísticos y en la descripción del propio dominio, no podemos olvidar que su definición de los dominios lingüísticos peninsulares y, sobre todo, la interpretación de los datos lingüísticos para hablar de la realidad social de las lenguas está basado en una concepción ideológica dentro de la cual, y pensando en la historia de España, se construye un relato que intenta explicar a través de la historia y desde una perspectiva muy determinada la situación del momento de la lengua castellana y de la lengua asturiana o leonesa, que no podía tener espacio en esa concepción como un ente autónomo. Digamos que en la concepción de Pidal, imbuido de un espíritu 98ista, la lengua española, porque Pidal es uno de los promotores, de los mayores promotores del término lengua española frente a la lengua castellana, pues Pidal piensa que la lengua castellana, la lengua española es el producto de la imposición natural del castellano sobre los dominios lingüísticos adyacentes que bautiza como leonés y aragonés. Digamos que Pidal interpreta que la ola de la lengua castellana a lo largo de la historia va negando los dominios adyacentes y no llega a subsumir totalmente la autonomía de los gallegos, de los dominios gallego y catalán, que se mantienen independientes, pero siempre en una condición periférica y bajo la hegemonía cultural castellana. Así se explica, y aquí entra, digamos, la política de fondo, ¿no? la ideología. Se explica el momento fundacional de la nacionalidad española en la Edad Media, que se basa en parte, además de en la preponderancia de Castilla como reino, en la conversión de la lengua castellana en un elemento unificador de los pueblos peninsulares y de la asimilación de los reinos adyacentes. Además, la escuela filológica de Pidal, la escuela filológica española, populariza frente a los términos de lengua y dialecto uno que también conocerán, que es el de dialecto histórico. Digamos, hay las lenguas y hay los dialectos. Y luego están los dialectos históricos, que son los dialectos del latín que no consiguieron alcanzar la categoría de lengua. Digamos que ahí estarían el leonés, asturiano y el aragonés, ¿no? Hay lenguas, hay dialectos y luego eso que se quedó ahí, que iba para lengua, pero que no llegó a ella, ¿no? A partir de ese momento cambia radicalmente la percepción sobre la condición del asturiano, del bable, en Asturias y, por supuesto, de fuera, y se va imponiendo el discurso de que el asturiano no es una lengua más de la península ibérica, sino que es una parte de un dialecto histórico que contribuyó a configurar la lengua española. Y en Asturias este discurso, hay que decir también que prende con relativa facilidad. Por una parte, decíamos antes que no había discursos sólidos o que llegasen a mayorías, ni siquiera a minorías cualificadas, autonomistas, regionalistas, nacionalistas. O si los había, digamos, no tenían un discurso sólido, ¿no? Y luego la concepción de Asturias. Esto prende en Asturias especialmente bien este discurso por lo que llamamos el covadonguismo, ¿no? Un discurso en el que Asturias es la cuna de la nacionalidad española, esto es algo que a la vez estamos en el momento en el que Sánchez Albornoz, animado o impulsado por el propio Pidal, publica Orígenes de la Nación Española, el Reino de Asturias, y digamos que dentro de esa concepción Asturias debe renunciar, y de hecho habría renunciado ya a través de su expansión histórica hacia León, la continuación de la corona castellana, debe renunciar a una identidad propia y diferenciada, y habría recibido como compensación su participación en la conformación de la nación y de la lengua española. Este discurso tiene un correlato directo en el plano político. Ya años antes, en el año 1881, el diputado asturiano Posada Herrera lo había expresado de una manera muy elocuente. Asturias renunció a sus fueros y libertades en interés de la unidad nacional. No obstante, durante la primera mitad del siglo XX, el asturiano sigue teniendo cultivadores, una literatura relevante y sigue gozando de vitalidad, aunque en las ciudades, por textos que conocemos y por testimonios, sabemos que cada vez se hace más presente la presencia del castellano y comienza la hibridación del asturiano con el castellano. Pero todavía en 1901 aparece en Xixón y Xuxú, un periódico semanal
escrito íntegramente en asturiano. En 1919 se funda en Xixón la Real Academia de Artes y Letras, que tiene como una de sus funciones la codificación ortográfica, la unificación y la depuración del asturiano. Pero en 1925, cuando la Real Academia Española, de la mano de Pidal también, incorpora como miembros a escritores de otras lenguas españolas, varios escritores asturianos se quejan amargamente de la exclusión de la suya, sin que, lógicamente, sus lamentos sean ya escuchados, ¿no? Con este panorama, la llegada de la República Española no supuso tampoco ninguna mejora para el estatus del asturiano y, salvo casos aislados, propuestas individuales o sin trascendencia, hubo que esperar a los años 70 del siglo pasado para que tomara forma un discurso que incorporara la lengua, para un discurso moderno sobre la lengua y con una voluntad normalizadora, ¿no? Digamos que en los últimos años del franquismo empiezan a surgir asociaciones, empieza a haber iniciativas, por ejemplo, la Asamblea Regional del Bable en 1973, pero no es hasta 1974 en el que se crea un colectivo que se llama Concilio Bable alrededor de una revista que se llama Asturias Semanal y poco después se convertirá en asociación cultural, formada por jóvenes universitarios que conocían especialmente bien la literatura sociolingüística catalana del momento y conocían los procesos del resto de las lenguas del Estado, que rompe radicalmente con la dinámica anterior elaborando un nuevo discurso sobre la lengua y que consigue en muy poco tiempo un gran número de adhesiones. Tienen un discurso explícito que promueve la normalización lingüística y la revitalización del asturiano. De hecho, esta asociación, Concilio Bable, convoca la primera manifestación autorizada tras la muerte del dictador con el tema Bable en les escueles, Estatuto de Autonomía, a la que acuden representantes de la mayor parte de los partidos políticos que habían operado en ese momento en la clandestinidad. En esa dinámica puesta en marcha por Concilio Bable y todos los apoyos recibidos en ese momento y posteriormente explican la situación actual y los logros, los avances y en parte también los retrocesos que ha tenido la lengua asturiana en los últimos años. Como vamos muy mal de tiempo, voy a dar un salto. Hablamos, en el año 1977 se realiza la primera encuesta regional, la que se llama de esa manera, primera encuesta regional, que aunque de alcance limitado en cuanto al cuestionario relacionado con la lengua, se centra principalmente en la enseñanza, ofrece respuestas muy sorprendentes para los que ya daban por enterrada la lengua asturiana. Realmente hay que tener en cuenta que lleva varios años una campaña muy activa en Asturias y muy presente, la de Bable en les escueles, ¿no? En ese momento, la encuesta indica que un 30,9% de los asturianos preferirían que el sistema escolar siguiera siendo exclusivamente en asturiano, 30,9%. Pero más de un 68% pedía la presencia del asturiano en las escuelas. De ellos, un 39,7% se decantaban por un sistema escolar en castellano con algunas asignaturas en asturiano. Un 23,6% preferían un sistema bilingüe con predominio del asturiano. Y un 4,2% estaban a favor de sistemas educativos separados para asturiano y castellano. Menos del 1%, un 0,6%, apostaba por una enseñanza únicamente en asturiano. Además, en ese momento, en esa misma encuesta, la mayoría de los asturianos manifiesta también su interés en la presencia del asturiano en los medios de comunicación. Estas actitudes positivas, presentes ya en el 77, han sido confirmadas por estudios posteriores, especialmente por los que con un criterio y metodología más rigurosa han sido realizados por encargo de las autoridades asturianas. Nos referimos al primer y al segundo estudio sociolingüístico realizados en el año 1991 y 2002. Tanto uno como otro, digamos, el gobierno asturiano lo realizó, pero el del año 91 se quedó en un cajón, no se editó hasta el año 94 cuando fue filtrado, y el del año 2002 el gobierno asturiano ni siquiera lo editó y lo tuvo que editar la Academia de la Lengua, digamos, de su propio bolsillo, porque el gobierno asturiano no tenía interés en publicarlo. En concreto, este segundo estudio sociolingüístico nos muestra que más del 63% de la población desea que el asturiano tenga futuro asegurado como lengua viva. El 64% apoya la generalización de una variedad estándar unificada. Ya sabrán que uno de los grandes debates es, no hay un bable, hay muchos bables, no se puede unificar, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Un 88% desea que el asturiano esté presente en la enseñanza, aunque el 66% especifica que de forma optativa o voluntaria. Más de un 80% de los asturianos considera que el asturiano es la lengua propia de Asturias y alrededor del 70% piensa que ha de valorarse al mismo nivel que el resto de las lenguas que sí son oficiales. Además, existe una demanda mayoritaria de que existan medios de comunicación en lengua asturiana. Esto es muy importante respecto al estatus legal, más de un 60% de la población es favorable a la oficialidad y solo se opone un 18,8%.
En cualquier caso, es cierto que la mayoría de la población, viendo por las respuestas de la encuesta, en la que no nos podemos detener ahora, ha internalizado el discurso de la supuesta imposición de las lenguas oficiales distintas del castellano y muestra, siempre que se le pregunta por ello, la voluntad de que un proceso de este tipo parta de la voluntariedad, término que, por otra parte, ya aparece en la redacción del Estatuto de Autonomía. Bueno. Otros datos que muestran los estudios es que las generaciones más jóvenes son más favorables a la oficialidad y a la normalización, aunque cada vez hay menos hablantes. Lógicamente hay una pérdida generacional en cuanto a hablantes, y las personas, eso, bueno, es probablemente, si alguien tiene interés, tengo ahí el estudio, lo podemos mirar después, ¿no? Pero las personas con estudios están más en contra de la normalización, sobre todo las personas de clase media alta están también más en contra de la normalización, y, por ejemplo, en cuanto al número de hablantes, que hablamos antes de ellos, hay una diferencia abismal entre el número de personas sin estudios. O sea, el 88% de las personas sin estudios dicen que tienen el asturiano como lengua materna, el asturiano o el asturiano y el castellano, y solo el 14% de las personas con estudios superiores tienen el asturiano como lengua materna, o el asturiano y el castellano. Bueno, por entrar a otro punto importante, realmente la situación ahora en Asturias es la falta de transmisión intergeneracional, que muestran las encuestas y que constituye uno de los puntos débiles del proceso llamado de normalización de la lengua asturiana, que no es en realidad un proceso de normalización, y realmente esta falta de transmisión intergeneracional es la mayor amenaza para el idioma, ¿no? Por la diferencia que vemos entre el año 91 y el año 2002, en los estudios que comentábamos antes, el asturiano perdió un 10% de los hablantes maternos, de los hablantes iniciales, en 10 años. O sea, si hiciéramos la encuesta ahora, a saber los datos que nos encontramos, ¿no? Quizás por eso no se hace. La comunidad que emplea el asturiano como su idioma preferente de comunicación mengua también, y la escolarización y otras medidas, que la escolarización, como vamos a ver también, empieza ya en el año 84-85, aunque de forma voluntaria, no consiguen ni de lejos detener la pérdida de hablantes maternos, ¿no? Es que traigo una intervención bastante larga y estoy saltando para que haya un poco de tiempo, por lo menos, para alguna pregunta, por si hay algo que puede ser más interesante. Vamos directamente ya a la situación, digamos, en estos años de los vaivenes políticos y cómo fue cambiando toda la normativa, decretos y marco legal de la lengua, ¿no? Ya hemos comentado antes que en Asturias el debate sobre el futuro de la lengua protagonizó no pocas discusiones y protagoniza. Y, de hecho, cuando comenzaron las conversaciones para negociar un texto estatutario, para la creación del Estatuto de Autonomía, se definieron ya en ese momento dos posturas claras. Por una parte, AP, en aquel momento Alianza Popular, y UCD, estaban en la tradición pidaliana clásica y de la Escuela Filológica Española y tenían una visión del asturiano como hablas, ¿no? Por otra parte, el PCE y el PSOE en aquel momento no plantearon la oficialidad, pero sí tenían una visión más moderna en la que sí entendían que el asturiano sí era una lengua que merecía protección. Las fuerzas asturianistas o nacionalistas que proponían alternativas de tratamiento similares a las otras lenguas del Estado no habían obtenido representación parlamentaria, por lo que no tuvieron ni voz ni voto en la discusión. En ese momento, PSOE y PC, que contaban con mayoría, pactaron una redacción estatutaria que en materia lingüística establecía lo siguiente: el bable, como lengua específica de Asturias, gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje. No obstante, y de forma significativa, este es el texto que se aprobó en Asturias, ¿no? con mayoría del Partido Comunista y del PSOE. El texto se envió a Madrid y la Comisión Constitucional retocó la redacción aprobada en Asturias en una de sus partes. Eliminó del texto finalmente aprobado, que es el del Estatuto, que se mantiene en el Estatuto que conocemos ahora, la frase "como lengua específica de Asturias", evidentemente por la referencia explícita al carácter de lengua, ¿no? La propuesta de UCD en la citada comisión en Madrid, en el trámite en Madrid, fue sustituir el bable como lengua específica de Asturias por el bable como modalidades lingüísticas de Asturias. Al final la solución consensuada fue ni una cosa ni la otra y se quedó simplemente el bable. El bable será objeto de protección y demás.
AP, en aquel momento, insistía en la necesidad de suprimir totalmente ese artículo, ya que argumentaban que contenía graves errores técnicos y políticos, que complicaba más la cuestión al ir situado en el título preliminar del Estatuto, donde se recogían los elementos esenciales de la comunidad autónoma. Digamos, el marco, y eso lo conocen todos los que están aquí, el marco que establecía la Constitución era bastante claro, establecía 3 niveles: una lengua oficial del Estado, el castellano, las lenguas que podrían ser cooficiales y que de hecho fueron en los estatutos de autonomía, y un tercer nivel, modalidades lingüísticas indefinido. Es interesante ver los debates que hubo en ese momento y las intervenciones que, claro, no se reflejan en el texto constitucional, pero, por ejemplo, a mí me llama la atención una de Manuel Fraga, que en una réplica al PNV contesta precisamente esto, que hay 3 niveles, y contesta: hay unas lenguas que podrán ser oficiales y hay un tercer nivel para las lenguas como el aranés, el bable, etcétera. Digamos que en parte de los paridores del texto constitucional, eso de modalidades lingüísticas estaba bueno, precisamente para bable, aranés, que ya se ve que mejoró mucho su estatus en los últimos años, ¿no? Ya con este texto aprobado y con la Academia de la Lengua en funcionamiento, eso es una cosa un poco extraña, porque la Academia de la Lengua era una institución oficial que la había aprobado ya el ente, que la había creado el ente preautonómico, ¿no? Se había creado antes de la creación del Estatuto de Autonomía, y pasa a ser luego una institución autonómica. En ese momento empiezan las distintas iniciativas para desarrollar el estatuto aprobado en materia lingüística, que se ven acompañadas por muchos debates y polémicas. Entre ellas, la más sonada fue la del manifiesto de la Asturias sensata y pensante, entre ellas Emilio Alarcos, Gustavo Bueno, personas muy, muy reconocidas en la cultura, y con gran influencia, que consideraban que el movimiento de dignificación lingüística lo que pretendía era implantar una jerga in vitro, decían, que no tenía nada que ver con los bables asturianos. Esta polémica adquirió especial relevancia cuando la entonces consejera de Educación, Amelia Valcárcel, anunció la inminente aprobación de un plan de normalización lingüística en 1988, que nunca se llegó a aprobar. De todos modos, ya en 1983 se había creado una comisión para la realización de los estudios, a través de un decreto, una comisión para los estudios previos a un programa de promoción y fomento del bable. En el curso 84-85 se introdujo el asturiano en varios centros piloto como asignatura optativa. Por cierto, hoy se ha conocido la noticia de que el Consejo Escolar del Estado aprobó ayer la especialidad de lengua asturiana, 30 años después de que la lengua asturiana se esté impartiendo en los colegios asturianos. Esto lo que implica es que durante estos últimos 30 años se aprobó por 6 votos de diferencia, 34 a favor por 6, 34 a favor y 26 en contra. Esto implica que los profesores y maestros asturianos en los últimos 30 años llevan dando clase en una situación en la que no tienen especialidad, no existen plazas, son todos interinos, no hay oposiciones de asturiano, en fin, un desmadre que parece que puede empezar a solucionarse ahora. En 1985 se creó una oficina de política lingüística para gestionar la política lingüística en Asturias. En el año 88 el Principado de Asturias firma un convenio con la Administración del Estado para, junto con la Academia de la Lengua Asturiana, organizar cursos para la capacitación de la enseñanza del asturiano. En el año 90 se crea la Junta de Toponimia, que que después pasará a llamarse Junta Asesora de Toponimia, que regula decide los topónimos asturianos que después, a merced a otros decretos y otras regulaciones, serán los topónimos oficiales en Asturias. En este momento la mayoría de los municipios asturianos ya tienen su toponimia, la toponimia asturiana es la toponimia oficial, aunque luego muchos no la utilizan, ¿no? En el año 94 se crea una comisión asesora para la normalización lingüística, en cuyo preámbulo encontramos un cambio de terminología muy significativo, ya que en esta comisión se dice, en el preámbulo se dice que resulta necesario impulsar desde los poderes públicos el proceso de normalización lingüística, a cuyo fin parece necesario contar con un órgano colegiado de carácter consultivo que asesore a la Administración del Principado en orden a conseguir una mejor protección y más amplia difusión de la lengua asturiana. Es decir, se hace referencia a la lengua asturiana y se habla de la necesidad de su normalización, ¿no? Tenemos, ya les digo, un montón de decretos y demás. Pero es en el año, otro giro, otro momento importante es en el año 96, cuando se empiezan a plantear, las fuerzas políticas asturianas con representación, empiezan a plantearse una reforma del Estatuto de Autonomía. Es en ese momento cuando se presenta en sociedad una iniciativa de la sociedad civil que se llama Pautu por el Autogobierno y la Oficialidad. Es una plataforma ciudadana
que convoca una manifestación a través de una llamada en la que, entre otras cosas, plantea que el reconocimiento de la oficialidad del asturiano es imprescindible, no solo como señal de un derecho de los ciudadanos y ciudadanas, sino también para el propio futuro de Asturias, en el que nuestra cultura sea el mejor apoyo de nuestra identidad como pueblo. Este quizás es el momento de los últimos 40 años en el que el asturiano adquiere el mayor protagonismo en el debate político y crea importantes fisuras en el discurso de los partidos mayoritarios. Este manifiesto es apoyado por 30 alcaldes, hay 78 municipios en Asturias, por 30 alcaldes de asturianos que apoyan el manifiesto y más de 100 cargos públicos del PSOE, que hasta ese momento tenía una postura monolítica en contra de la oficialidad, pues más de 100 cargos públicos del PSOE se adhieren al mismo y participan en una manifestación en la que muchos miles de personas recorren la capital de Asturias, ¿no? Desde ese momento, finales del 96, hasta que entra en vigor, se aprueba y se discute y se aprueba el nuevo estatuto, el asturiano centra en Asturias el debate político y se suceden las declaraciones, manifestaciones, gestos a favor de la lengua. En ese momento, 8 municipios asturianos llegan a declarar la oficialidad del asturiano en el ámbito municipal. Las declaraciones son impugnadas por la delegación del gobierno y del gobierno español en Asturias y años después, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias realmente anulan esas 8 declaraciones de oficialidad. Poco después también uno de los municipios asturianos que no se había adherido a esta declaración de oficialidad aprueba unas ordenanzas de utilización del asturiano en el que dice que el asturiano va a ser oficial en su municipio y la delegada del gobierno, que es actualmente la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, dice que declarar la oficialidad del asturiano crea alarma social y por lo tanto debe ser impugnada, se impugna y se anula, ¿no? Bueno, digamos que en el debate estatutario la oficialidad, como digo, centra el debate. El PP llega a presentar una propuesta, porque realmente había 4 fuerzas políticas en ese momento, PSOE, PP, Izquierda Unida y Partido Asturianista. Tanto PSOE como Izquierda Unida como Partido Asturianista exigían para votar a favor del nuevo estatuto la oficialidad del asturiano. PSOE y PP no estaban dispuestos a aceptarla y llega a circular una propuesta, digamos, intermedia del PP, en el que el PP propone que una fórmula jurídica un poco extraña, que el Estatuto de Autonomía recoja la oficialidad del asturiano en el Estatuto, pero pendiente de una ratificación por una mayoría cualificada del Parlamento asturiano para su entrada en vigor. Bueno, una cosa tal, pero al final eso el PSOE lo rechaza y no hay acuerdo y realmente se aprueba el nuevo Estatuto sin la oficialidad del asturiano, con prácticamente ningún cambio con respecto a la redacción anterior. Durante ese periodo, en el año 98-99, el Partido Asturianista pacta con el PP la conocida como Ley de Uso y Protección del Asturiano, ¿no? que se aprueba justo unos meses antes de la entrada en vigor del nuevo estatuto. Este es un cambio muy importante en el estatus jurídico del asturiano, porque se denomina al asturiano como lengua tradicional de Asturias. Digamos, lo de lengua tradicional fue una imposición del PP para aprobar el término. Lengua de Asturias no, lengua propia no, lengua tradicional, por ahí sí. Se establece en el preámbulo la recuperación por el pueblo asturiano de la riqueza del bable asturiano. Bueno, bable asturiano es que, digamos, es una redacción bastante chapucera. Por ejemplo, para hablar de bable asturiano hablan de bable barra asturiano. Por ejemplo, en esta ley también viene recogido el gallego-portugués en Asturias con la terminología gallego barra asturiano, lo cual es, porque digamos, la terminología oficial ahora en Asturias es gallego-asturiano, que mañana se hablará de este tema, pero la ley lo recoge como gallego barra asturiano, que realmente es algo que no tiene sentido desde ningún punto de vista, ¿no? Esta ley supone un cambio muy importante en el estatus jurídico, ya que regula su uso de forma oficial. Muchas veces hablamos de que el asturiano no es oficial. Realmente el asturiano no es oficial ateniéndonos al estatus jurídico de las lenguas de España en cuanto al mandato constitucional del artículo en el que se habla de que las demás lenguas serán oficiales, pero el asturiano sí tiene un reconocimiento oficial a través de una ley autonómica, la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, aprobada en Asturias en 1998. Hay muchas lenguas europeas que desgraciadamente no tienen ni siquiera algo similar, ¿no? Es una ley restringida al ámbito de la comunidad autónoma, pero que regula la toponimia, los medios de comunicación, la enseñanza, establece la validez de las comunicaciones orales y escritas en asturiano de los ciudadanos con el Principado de Asturias y establece incluso la posibilidad de su valoración en oposiciones y concursos, y asimismo que los ayuntamientos podrán establecer las medidas necesarias para que los ciudadanos ejerzan de forma efectiva los derechos lingüísticos, habla de los derechos lingüísticos también, que esta ley otorga.
Además, habla en todo momento del asturiano como unidad y no regula la variedad interna de la lengua. Esta ha sido muy cuestionada por los detractores de la normalización, ya que la consideran una oficialidad encubierta y de dudosa constitucionalidad. Por ejemplo, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, un organismo supuestamente neutral, advertía en un informe, después de la aprobación de esta ley, que se observa una tendencia a introducir en el ordenamiento jurídico del Principado elementos que son más característicos de una mera cooficialidad del bable que de una mera política de promoción de su uso, y de ser así, no contarían con el necesario aval estatutario. Este mismo organismo, que se posiciona abiertamente contra la normalización del asturiano, el Consejo Consultivo, argumenta que una hipotética declaración de oficialidad del bable entrañaría un cambio en la percepción de la realidad del bable como lengua hablada por los asturianos, cuando hasta ahora y desde el pacto estatutario que cristalizó en el artículo 4 del Estatuto, con un elevado grado de consenso que es razonable preservar, se consideran que lo que hablan los asturianos como lengua específica de Asturias son modalidades lingüísticas. En fin, batiburrillo. En cualquier caso, la ley se incumple permanentemente. Se incumple permanentemente. Bueno, están diciendo ya que queda muy poco tiempo, entonces, bueno, como me quedan muchas cosas que decir, creo que voy a dejar el texto y voy a dar algunas pinceladas respecto a algunos temas importantes, ¿no? Tenemos el tema de la ley de uso y tenemos la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, de la que también se va a hablar mucho, se habló antes. Esta ley también es la Carta Europea, perdón. Esta carta es muy importante también para la situación del asturiano porque, como saben también, establece una diferencia de la necesaria aplicación por parte del Estado español respecto a las lenguas oficiales, con respecto a las lenguas que no son oficiales, pero a todas se denomina como lenguas. Habla de las lenguas oficiales y de las lenguas que están protegidas en sus respectivos estatutos de autonomía. Esto, bueno, digamos que desde el punto de vista del estatus del asturiano es bastante importante, ¿no? Todas las instrucciones, los informes, las recomendaciones del Comité de Ministros que ha habido hasta ahora recomienda al Estado español que mejore el actual nivel de protección que ofrece el Estatuto de Autonomía, evidentemente con caso omiso por parte del Estado, ¿no? Y por último, por dar solamente quería comentar 4 cosas para finalizar, ¿no? Sobre el discurso, digamos, el discurso imperante en Asturias ahora mismo, principalmente de los partidos mayoritarios y de las élites que condicionan la política cultural en Asturias, sobre por qué la situación del asturiano es la que es en este momento. Digamos que yo creo que son varios puntos, ¿no? Uno, a pesar del marco legal, realmente no se reconoce la existencia de una comunidad asturiano hablante que tenga derechos como grupo, ¿no? Por ejemplo, el portavoz del PSOE en el Parlamento asturiano comentaba en una entrevista: a veces me llama la atención cuando sectores de la sociedad asturiana expresan que se sienten discriminados o marginados. Nunca lo vi así. Creo que hay un ámbito para que aquella gente que considere que el asturiano es su lengua de expresión tenga un margen para que esto sea así. Pero en mi organización partimos de la convicción de que estamos en una sociedad castellano hablante en la que introducir otros elementos de conflicto, en vez de mejorar la convivencia entre los asturianos, la perjudican. En fin, se interpreta la lengua claramente como conflicto, ¿no? Fernando Lastra, portavoz del parlamentario, en otras intervenciones habla de que la oficialidad del asturiano sería algo razonable si la sociedad fuese razonable, pero tenemos el ejemplo belga, el ejemplo catalán, que nos demuestra que luego hay efectos indeseables de este tipo de medidas. No estamos hablando de alguien marginal o tal, estamos hablando de una persona con un alto cargo en el PSOE local, ¿no? Benjamín Gutiérrez, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana, del PSOE en Asturias, también dice, y lo leo porque creo que es más significativo que cualquier otra cosa que pueda decir yo: siempre dijimos que no queremos una oficialidad porque de alguna manera implica imposición para la ciudadanía y para los poderes públicos, y no queremos que la lengua se acabe convirtiendo en una imposición, sino que sea disfrutada por aquellos que la quieran utilizar de la mejor manera posible. Si hubiera una cooficialidad, como reclaman algunas personas, sí tendrían derecho a poder expresarse en asturiano y que les contesten, pero no hay cooficialidad. Bien. Bueno, en fin, por concluir, en este momento nos encontramos en una situación de estancamiento en el proceso de recuperación del asturiano. Me he saltado muchas cosas. En el año 2005 se aprobó un plan de normalización muy ambicioso, en el que realmente un plan de normalización, bueno, no digo homologable al de otras lenguas, pero que sería un gran avance, que desgraciadamente quedó en muy poca cosa. En este momento las medidas tomadas desde hace muchos años de alfabetización de adultos, de aumento del prestigio de la lengua a través de campañas, se encuentran en un punto muerto.
las promesas de hacer del asturiano una lengua vehicular de la enseñanza no solo no se cumplieron, sino que el asturiano está compitiendo en algunos niveles con otras asignaturas. En bachillerato los alumnos tienen que escoger entre asturiano, francés o informática en muchos institutos. No hay oferta de bienes y servicios y, en general, la crisis económica con menos recursos que nunca para la lengua y la crisis del modelo de Estado, en el que el cuestionamiento del Estado autonómico y la ola recentralizadora que hay afecta a procesos débiles como los del asturiano, produciendo una involución, nos están dando pasos para conseguir las condiciones de facilidad y de utilidad que propiciarían la preferencia en el uso de los mismos hablantes, ¿no? No obstante, yo creo que también hay razones para el optimismo. El movimiento de recuperación lingüística sigue teniendo gran vitalidad, las actitudes de la población siguen siendo de forma mayoritaria favorables a la normalización del asturiano, surgen nuevas iniciativas que buscan, ajenas a la política institucional, trabajar desde distintos ámbitos la transmisión intergeneracional, y aparte del bloque de los dos partidos que llevan desde la aprobación del Estatuto, PSOE y PP, impidiendo mejoras notables en el estatus del asturiano, parece tener menos fuerza que nunca, lo que podría abrir el campo a nuevas mayorías que permitan replantear la situación de la lengua a corto plazo. En cualquier caso, voy a acabar volviendo a Fernando Lastra, con una de sus citas en una entrevista, otra entrevista de las muchas que dio sobre este tema, explicaba que la oficialidad es fuente de conflicto. Decía, como decía antes, ahí está la sociedad belga, la catalana. El problema es quién controla después las acciones de individuos que consideran que tienen un derecho, y puede que lo tengan si se lo reconocemos jurídicamente. El periodista, en esta entrevista, después de eso, le preguntó: si un hablante de asturiano no tiene los mismos derechos que un castellano hablante, y la respuesta de Lastra fue: no, jurídicamente no. Tiene los mismos derechos. Lo que pasa es que cuando hable con la administración necesariamente tendrá que hablar en castellano. Eso es una merma de sus derechos, es un condicionante. Simplemente tiene que hablar castellano. El periodista le preguntó: ¿y si no puede? La respuesta de Lastra fue clara: tiene que poder. Creo que es una buena conclusión para los hablantes de asturiano. Si no podemos, pues tenemos que poder. No dependemos, como decía Arcos, de un misterioso destino que el profesor invocaba, sino que bueno, el futuro del asturiano pues estará a pesar de todos los pesares y de caiga quien caiga en el futuro de los hablantes y en nuestras manos. Esto. Ben, moitísimas grazas a David Guardado por esta exposición así resumida de toda a casuística do valenciano, tamén aclarada. Eu non sei se Susana nos deixa un minuto porque hai unha man levantada. Sí. Entón ten a palabra. Teño unha curiosidade que quero che transmitir. Lembrome que alá por os anos 90 do século pasado xurdeu nalgúns ambientes intelectuais e mesmo políticos unha sorte de ciúmes co galego, por temor absolutamente infundado a un certo espírito de colonización que, repito, estaba absolutamente infundado. Supoño que esa hipersensibilidade que existía naquele momento, que podes encadrar con todo o que ti contaches do proceso político daquela época e tal, pois terá desaparecido. Non sei se de algún xeito soterrado ou de xeito semellante, pois subsiste algo desto. Entón, esa é a cuestión. Se tes coñecemento de que aínda pode haber nalgúns ambientes pois certa reserva sobre ese posible perigo que o galego poda representar para o asturiano, nada máis. Sí, no, la verdad es que yo creo que eso es una época felizmente superada en su mayor parte, ¿no? Digamos, siempre quedan algunas cosas, pero digamos ese grado, sobre todo de virulencia que hubo en ese momento, digamos que ahora mismo, lo comentaba con Héctor esta mañana, este mediodía, la verdad es que una pena, yo mañana no voy a poder estar, me gustaría estar porque podía quizás aportar algo, ¿no? Yo creo que en este momento el debate en Asturias, hay un debate sobre el gallego en Asturias, sobre el gallego asturiano, más bien relacionado con la normativa, que es un debate que no es menor y que entiendo que puede condicionar muchísimas cosas, pero en el momento que usted comenta, incluso había sectores de la sociedad asturiana que decían que lo que se hablaba en el occidente de Asturias era asturiano, ¿no? Yo creo que eso ya en Asturias no lo dice prácticamente nadie, o nadie con cierta relevancia o con cierto conocimiento. Digamos, realmente ahora el debate es una cuestión de la norma, ¿no? De si el gallego portugués de Asturias, en qué proceso, si se incorpora dentro del proceso de normalización o de normativización del gallego o si tiene que tener un camino propio. Y yo entiendo que eso es un debate, claro, muy, muy importante y entiendo que en Galicia se tiene una postura muy clara sobre ese tema, ¿no? Pero digamos el debate es ese, o sea, nadie niega
que lo que se habla entre Navia y Leo, bueno, nadie, alguien lo negará, pero digamos en ambientes culturales, tal, incluso la Academia de la Lengua Asturiana, que se ve a veces como una especie de baluarte de esa postura, no tiene esa postura, digamos, no tiene esa postura. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí que puede haber digamos, un campo, un ambiente de entendimiento, porque yo creo que también estamos en un momento en el que la situación lingüística en Asturias es tan mala, de toda Asturias, de todas las variedades lingüísticas de Asturias, de las dos lenguas Asturias, de las dos lenguas que se hablan en Asturias, es tan complicada, que hay que, digamos, hay que entenderse y hay que llegar a, digamos, a consensos para que no se pierda, ¿no? Y al finalmente yo creo que la gente que realmente está interesada en la previvencia lingüística, los debates terminológicos son importantes porque muchas veces detrás de la terminología hay muchas otras cosas, ¿no? Pero realmente ahora la situación de emergencia es que está desapareciendo y al final da igual que hablemos de Ibias que de Xixón o de tal. En Asturias, realmente lo que se está hablando, las generaciones jóvenes hablan castellano y eso es algo que, bueno, tenemos que ver cómo lo remediamos, ¿no? Algunha cousa máis? É moi importante chegar a ese consenso. Por reduccións, polo tema do galego extremeiro, non? Eu creo que sería interesante sempre no discurso de Asturias se fala moitas veces de dúas linguas, non? Eu creo que en Asturias se falan 3 linguas, non? O castelán, o asturiano e o galego. Entón, deberíamos de intentar consensuar un momento bo para intentar chegar a acordos nese sentido, non? E evidentemente estou de acordo contigo en que este momento é bo para iso e deberíamos de, vamos, intentar procurar chegar aos entes lingüísticos e incluso aos gobiernos autónomos a que houvese un consenso para poder pular porque o galego siga existindo en Asturias como unha das variedades lingüísticas naturais e históricas dese territorio e, por suposto, polo hable o asturiano, non? Sí, pues bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Yo te digo, el problema es que realmente yo creo que ya casi todo el mundo cuando habla de las dos lenguas asturias, hablan de dos lenguas propias, ¿no? Digamos, por en ese caso el gallego asturias o el gallego asturiano se consideraría también una lengua propia, en el sentido que es la lengua histórica del territorio, ¿no? Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Y la cuestión es que dentro de muchos años, si no lo remediamos, de no muchos años, la lengua real hablada va a ser el castellano, ¿no? De toda Asturias. De todos modos, una última cuestión, ya que hay interés lógicamente en este tema. Estas regulaciones, la ley de uso y demás que comenté, siempre especifican que se aplicarán también a lo que se llama oficialmente en Asturias el gallego asturiano. O sea, realmente todas estas regulaciones o el grado de protección se debería aplicar también al gallego asturiano. Otra cosa es con qué normativa, con tal, eso ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero realmente debería estar aplicándose y tampoco se aplica. Y luego hay otro debate que quedó, digamos, y acabo, otro debate interesante, que es cómo se refleja eso, si en algún momento consiguiéramos mejorar el grado de protección del asturiano, cómo se refleja eso. ¿Cómo se refleja? Porque, por ejemplo, en una redacción que tenían pactada el PSOE y el PP en el 2008, que no puedo hablar ahora de ella, que se estaba discutiendo una nueva reforma que al final quedó aparcada, se planteaba poner, donde ahora dice el bable, se planteaba poner el asturiano y el gallego asturiano al mismo nivel, ¿no? Y eso es un debate también, bueno, muy de fondo, ¿no? Muy de fondo. Pero tiene muchísimas implicaciones y tiene una cantidad de variables y de intereses contrapuestos muy interesantes. Realmente en ese momento al PSOE y al PP les interesaba que el asturiano y el gallego asturiano estuviesen al mismo nivel en esa reforma. Pero bueno. Alguna outra cuestión? Hola, boa tarde. Mira, queria che facer unha pregunta. Ti normalmente, cando estás en Asturias, que lingua usas? Esa é unha pregunta. E outra cousa, en Asturias, bueno, eu fun así poucas veces, non? Pero vexo que en canto a toponimia hai normalmente hai posto, por exemplo, bual e boal ou ás veces as indicacións están correxidas. Lluarca, Lluanco. Iso
como usades iso, o dos topónimos, por exemplo, un segundo. Mira, Cando sí. falades en castelán, usades unha forma castelanizada, bueno, vin que ti dixeras Ubieu e Xixón, se non me equivoco. Entón, podes falar un pouco diso? Sí, bueno, respecto a la lengua que uso depende con quién hable. O sea, si hablo con gente que habla asturiano, hablo en asturiano, y si hablo con gente que habla en castellano, en castellano. También es verdad que, como comentaba antes, y la gente que conoce Asturias lo sabrá, la complejidad lingüística es muy, sobre todo en las ciudades, yo vivo en Xixón, y la complejidad lingüística es muy, muy grande porque hay un tanto por ciento muy alto de la población que habla una lengua, digamos, híbrida, ¿no? Algo parecido a lo que aquí podríais llamar castrapo, ¿no? Y entonces eso, yo con la gente que utiliza ese registro, yo hablo asturiano. Y esa gente, hay mucha gente que habla así, ¿no? Tanto con la gente que habla castellano. Pero bueno, también depende. La verdad es que estoy diciendo, hay veces que hablo en asturiano con gente que habla castellano también. Depende, pero principalmente depende del interlocutor. Respecto a lo que decías de la señalización, el problema, mira, es que la Junta de Toponimia, por este tema de la lengua tradicional y de estar siempre con esa tensión entre tenemos que normalizar, pero no podemos imponer y demás, cuando se deciden los topónimos oficiales, la ley dice que tiene que ser el topónimo asturiano. Pero dice también el topónimo tradicional, que se entiende que es el asturiano o el gallego asturiano en su zona, ¿no? Lo que pasa es que la ley dice también que donde el topónimo castellano esté muy, muy consolidado, la denominación puede ser bilingüe. Entonces, por eso encuentra cosas como esa, que a veces simplemente cambia una vocal que puede ser hasta átona y te encuentras con dobles denominaciones, ¿no? Pero es por eso, Y respecto a qué se utiliza, pues yo utilizo la toponimia, la asturiana, normalmente. Pero bueno, te puedes encontrar con todo. Por ejemplo, Gijón, Xixón, evidentemente Gijón, pues lo utiliza muchísima gente. La mayoría de la gente, incluso muchos de los que hablan asturiano. Xa non temos máis espazo para ningunha pregunta, entón moitas grazas por quedardes aquí até o final e vémonos mañá ás 9:30. Crece el número de hablantes, crecimiento geográfico, porque ese aumento se produce en los 3 territorios históricos o provincias, es decir, en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y crecimiento funcional, porque el euskera es utilizado en ámbitos que le eran ajenos, como la educación, la universidad, medios de comunicación, administración, creación y acción cultural, ámbito socioeconómico, etc. Ha sido, durante todo este tiempo, un crecimiento sostenido. Si fijamos la atención en la evolución de la competencia lingüística en estos 30 años, hay que decir que en Euskadi casi 750.000 personas de 5 o más años son vascohablantes, es decir, el 36,4% de la población. Esto significa que durante los últimos 30 años se ha producido un aumento de 14,5 puntos de población vascohablante o bilingüe, que ha pasado del 21,9% al 36,4%. Este crecimiento se ha ralentizado en los 10 últimos años, debido fundamentalmente al aumento de la inmigración, al envejecimiento de la población y la pérdida de población en el grupo de mayor edad, porque el grupo de mayor edad era el grupo en el que el porcentaje de euskaldunes era superior al actual. Hoy el 6,7% de la población es inmigrante y la mayoría son latinoamericanos, es decir, conocen el castellano, es decir, no tienen la necesidad práctica inmediata de conocer el euskera en su lugar de acogida. Hoy hay tan solo, y este es un dato fundamental, tan solo 38.000 habitantes más que hace 30 años en Euskadi, pero hay nada menos que 318.000 vascohablantes más. También han aumentado de manera notable los vascohablantes pasivos a los que he hecho referencia anteriormente, que han aumentado en 7 puntos en estos 30 años. Los monolingües erdaldunes han disminuido considerablemente. En el 81, el 65,9% de la población era erdaldún y 30 años más tarde lo es el 44,4%. Es decir, 21,6 puntos menos de monolingües erdaldunes, es decir, 400.000 monolingües erdaldunes menos. Este es el saldo de estos 30 años.
318.000 vascohablantes más, 156.000, para ser más precisos, vascohablantes pasivos más, y 400.000 monolingües castellanohablantes menos, con un crecimiento de población de 38.000. Si fijamos la atención en la evolución de la competencia lingüística según la edad, hay que señalar que el cambio ha sido absoluto. En ese gráfico, arriba tienen el año 1981, abajo el 2011, clasificado o distribuido por grupos de edad. Se darán cuenta que hace 30 años, cuanto más joven se era, menos euskaldun era. Y por tanto los vascohablantes se concentraban en los grupos de edad, pueden ver aquí, en los grupos de edad de mayor edad. Y los grupos de edad más jóvenes eran los que menos vascohablantes tenían. 30 años más tarde, el gráfico es exactamente lo contrario. Los grupos de edad más jóvenes son donde se concentra la mayor población, la mayor parte de la población vascohablante. Hoy el euskera, desde ese punto de vista, es una lengua vinculada a la juventud. Actualmente, 3 de cada 4 personas, el 73%, entre 5 y 24 años, 3 de cada 4 personas es euskaldun, y hace 30 años no alcanzaba el 20%. En la población menor de 15 años, fíjense aquí, 5-14 años, los vascohablantes llegan a ser el 81%, y hace 30 años no llegaban al 20%. Si fijamos ahora la atención en la evolución de la primera lengua, en la terminología antigua lengua materna, es decir, con el término primera lengua nos referimos a la lengua o lenguas que el niño o niña recibe en el hogar hasta que cumple los 3 años. La variable de primera lengua no ha sufrido ningún cambio reseñable en los últimos 20 años. Información sobre primera lengua tenemos de los últimos 20 años, no de 30. El euskera es la primera lengua del 23,6% de los habitantes de Euskadi. Y hace 3 años lo era del 24,3%. Ese es el porcentaje de población que tiene el euskera como primera lengua. Retomamos entón o fío. Como comezamos un poquinho tarde, é que non teño voz. Hoxe non teño voz para imporme, así que sinto moito. Retomamos o fío e como imos 10 minutos de retraso e vou pedir a Pachi e logo se hai debate que sexamos especialmente concisos. Pachi Bastarrica, que nos acompaña agora, ten unha carreira basicamente política, ten nas institucións locais, como foi concelleiro en Donosti, en San Sebastián, foi membro da Diputación das Xuntas Xerais de Guipúzcoa, por 2 veces do goberno vasco, primeiro con Ibarreche, e agora con Lendakari Urcullo, é o viceconselleiro de Política Lingüística do goberno vasco, pero esa carreira basicamente política, pois tena enriquecido, se queredes decirlo así, cunha achega que non é estritamente académica, pero con un enorme interese intelectual para todas as persoas que nos dedicamos a estas tarefas de recuperación, de promoción das linguas, que vos recomendo encarecidamente que leades, que é o libro Babel, o Barbarie, unha política lingüística legítima e eficaz para a convivencia. Xa nos falou un pouco disto, non sei, o ano pasado ou hai 2, que nos deixou encantados, a todos encantadas, e por iso lle pedimos outra vez que nos veña a falar da situación do euskera nos seus distintos territorios, así que lle cedo a palabra. Moitas grazas, Pachi.
Isto va? Sí? Sí, bien. Bueno, moitas grazas. Boa tarde, bona tarde, Miquel. Arratsaldeón a todos. Buenas tardes. En primeiro lugar, quero lles expresar o meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega, os responsables dos 16º encontros para a normalización lingüística e especialmente a Enrique Monteagudo, en su despedida ou en su viraje, por terme dado por segundo ano consecutivo a oportunidade de participar neste foro e compartir a nosa experiencia e reflexión con todos vostedes. É un verdadeiro placer participar nestes encontros. Gardo un grato recordo dos encontros do ano pasado. Grazas, como no, a todos vostedes que asisten a esta charla. Pídolles desculpas se alguén se sentira defraudado. Neste caso, a culpa será só miña e non dos organizadores. Me ha parecido muy bien, me ha gustado el gesto práctico que nos ha hecho Miquel a favor de la diversidad lingüística de la mejor manera que se puede hacer, que es practicándola. De todas formas, alguien me ha preguntado ahí fuera y estamos tranquilos, yo no voy a hablar en euskera porque al no ser una lengua romance ustedes no me entenderían, ¿verdad? Pero también yo he querido hacer un gesto práctico de respeto a la diversidad lingüística, en este caso concreto del lugar donde nos encontramos, por tanto, de respeto al galego y a los galego hablantes, y por tanto he preparado el PowerPoint para esta conferencia en galego, como ustedes comprenderán, con la ayuda pues, de un buen gallego, que además es gran amigo mío, y por tanto, gracias a ese amigo. Bien, mi objetivo es mostrar la evolución, situación y perspectivas sociolingüísticas y glotopolíticas del euskera, poniendo el foco en la comunidad autónoma de Euskadi, integrada, como ustedes saben, por Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, territorios históricos o provincias, como quieran llamar, en el periodo de 30 años, desde el año 81 hasta el 2011. En los encuentros del año pasado, 23,6%. Si nos fijamos en la primera lengua de los vascohablantes, y este es un dato importante en una situación sociolingüística en la que no toda la población conoce el euskera, sino es el 36,4% la parte de población que conoce el euskera, y ha habido un crecimiento de 15 puntos en ese conocimiento del euskera, es especialmente importante fijarse en la evolución de la primera lengua en esa población vascohablante, en los euskaldunes, no en el conjunto de la sociedad, que es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues si fijamos la atención en los vascohablantes, vemos que actualmente el 57,9% de los euskaldunes ha adquirido el euskera en el hogar, solo o junto con el castellano. Se trata de los vascohablantes y bilingües de origen, los que llamamos euskaldunzarras. En algún momento aparecerá tal vez ese término. Por tanto, actualmente, y este es el resumen, actualmente la mayoría de los euskaldunes son vascohablantes de origen, en el conjunto de los vascohablantes. Pero en los jóvenes, es decir, en el grupo de edad que, como acabamos de ver, se concentra la mayor proporción de vascohablantes, la situación es también muy diferente. Porque más de la mitad de los euskaldunes menores de 35 años, exactamente el 57,5% de los vascohablantes menores de 35 años, tiene como primera lengua el castellano u otra lengua diferente del euskera. Son, por tanto, lo que llamamos euskaldunberris, es decir, euskaldunes que han adquirido el euskera no en el hogar, sino como segunda lengua a través del sistema educativo o a través de la euskaldunización que llamamos de la población adulta. En el 91, el porcentaje de euskaldunberris menores de 35 años era del 32,8% de euskaldunberris. Hoy es el 57,5%. Casi se ha duplicado. Esta es una realidad hasta ahora desconocida para el euskera y es, sin ningún género de dudas, un factor de gran importancia para interpretar la situación actual y para mirar al futuro.
Vamos a fijar la atención en el uso del euskera en el hogar. Si tomamos la sociedad en su conjunto, la sociedad vasca en su conjunto, el incremento que se ha producido del conocimiento ha supuesto un aumento del uso general del euskera, pero no ha traído consigo un aumento del uso del euskera en el hogar. El uso del euskera en el hogar ha descendido un punto en los últimos 20 años. Ha aumentado aproximadamente 7 puntos, 6,5, el uso medio general del euskera en estos 20 años, pero este incremento se ha producido en los ámbitos formales, no se ha producido en el hogar. Si nos centramos en el uso del euskera en el hogar por parte de los vascohablantes, no del conjunto de la sociedad, sino vamos a ver cuál es el comportamiento lingüístico de los vascohablantes en el hogar, veremos que el 54% de los euskaldunes utiliza el euskera en el hogar. Es decir, 36,3% que utiliza el euskera y el 17,7% que utiliza el euskera y castellano. Esto nos da ese 54% que estoy diciendo, que utilizan el euskera en el hogar. Y el 46% restante de los vascohablantes no utiliza el euskera en el hogar. Sobre esto se puede hablar mucho, no tengo tiempo, luego si quieren entramos en ello. Bien. ¿Cuáles son los factores que condicionan el uso del euskera en el hogar por parte de la población vascohablante? La primera lengua, y la primera lengua guarda relación directa a su vez con la competencia lingüística relativa que se tenga en la lengua, es decir, una persona bilingüe difícilmente, sí una parte de la población bilingüe, pero una parte importante de la población bilingüe no tiene la misma competencia lingüística en ambas lenguas. Normalmente se manejan mejor en una que en otra, y esa competencia lingüística relativa guarda relación, a su vez, con la primera lengua. Y la primera lengua condiciona claramente el uso lingüístico en el hogar. Por ejemplo, en el grupo de euskaldunes cuya primera lengua es solamente el euskera, este grupo, resulta que el 66,7% utiliza el euskera en el hogar y el 18,4% utiliza el euskera y el castellano. Es decir, el 85,1% de los vascohablantes de origen utilizan el euskera en el hogar. Sin embargo, los euskaldunberris utilizan mucho menos el euskera en el hogar. De los euskaldunes que tienen el castellano como primera lengua, que son los euskaldunberris, tan solo el 7,1% utiliza el euskera en el hogar y el 11% utiliza el euskera y el castellano. Es decir, un total del 18,1% frente al 85,1% de los euskaldunzarras o vascohablantes de origen. Son precisamente las paradojas del crecimiento social del euskera. Ha cambiado la tipología lingüística de las familias y de los círculos de amistades. Gracias al crecimiento demográfico del euskera, ha crecido de manera extraordinaria el número de familias en las que hay algún miembro euskaldún. Pero paradójicamente, por eso mismo, también ha aumentado y es cada vez mayor la proporción de euskaldunes que se relacionan en la familia o en el círculo de amistades más cercano con personas que desconocen el euskera y con ello se resiente el uso del euskera por parte de los vascohablantes. Es decir, antes, hace 15, 20, 30 años, no digamos 40, 50, la compartimentación era mucho mayor. Hoy existe una mayor relación de los vascohablantes también con quienes desconocen el euskera. La evolución del uso del euskera en general. En 20 años, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, entre el 91 y 2011. El uso general del euskera ha aumentado en esos 20 años y el total de uso ha pasado del 22,4%, que es la suma de este 15,6 y este 6,8, del 22,4% al 28,9%. Ha aumentado, por tanto, 6,5 puntos. Aquí, el aumento de la utilización del euskera tanto o más que el castellano ha sido de 4,4 puntos. Y la utilización del euskera, aunque en menor proporción que el castellano,
ha sido de 2,1 puntos. La suma es lo que nos da los 6,5 puntos. Si fijamos la atención en la evolución del uso del euskera tanto o más que el castellano por grupos de edad, vemos un dato de enorme importancia, y es que el mayor aumento del uso del euskera se ha producido en la población joven, en la población de 16-24 años, que ha pasado de 12,4 al 26,8, más del doble, un poco más que duplicar es lo que ha sucedido. Y además es el grupo de edad, el de 16-24 años, como ustedes pueden observar, es el grupo de edad de mayor uso del euskera, 26,8% en relación con los demás. Si fijamos la atención en la evolución del uso del euskera, igual, tanto o más que el castellano por ámbitos, veremos que el uso ha aumentado sobre todo, como decía antes y de manera clara, en los ámbitos formales, servicios públicos, servicios de salud, servicios municipales, bastante menos en los ámbitos informales, sí lo ha hecho en la relación entre amistades, pero no lo ha hecho en la familia. Si fijamos la atención en la evolución de vascohablantes que usan el euskera tanto más que el castellano, es decir, hasta ahora nos hemos referido al uso del euskera en el conjunto de la sociedad. La cuestión que ahora ocupa nuestra atención es la evolución del uso por parte de la población bilingüe o vascohablante. Es decir, la pregunta a contestar sería más o menos la siguiente. ¿Los vascohablantes de hoy utilizan igual, más o menos euskera que lo que hacían los vascohablantes hace 20 años? Y ahí la respuesta no es única, la respuesta es doble. Los bilingües de hoy, según este gráfico, hacen, en general, un uso menor del euskera que hace 20 años. Aquí pueden observar la población de 16 o más años, pues prácticamente 2 puntos menos. Y si tomamos en consideración la población de 16-24 años, pues 5 puntos menos utilizan los vascohablantes de hoy que los vascohablantes de hace 20 años. Los bilingües de hoy hacen un uso mayor del euskera que hace 20 años en los ámbitos formales y públicos. Utilizan mucho más los vascohablantes de hoy en la esfera pública el euskera, que puse el foco en los 3 territorios del euskera, es decir, en la comunidad autónoma de Euskadi, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra y Euskadi Norte o País Vasco francés. Y expliqué la evolución radicalmente desigual del euskera en dichos territorios. Basta que nos fijemos en estos 2 indicadores. En los últimos 20 años, el conocimiento del euskera de la población de 16 o más años aumenta 8 puntos en la comunidad autónoma de Euskadi, solo 2 en Navarra y retrocede 12 puntos en Euskadi Norte. El uso del euskera en ese mismo periodo aumenta en Euskadi, como pueden ver, se estanca en Navarra con una tendencia a la baja y retrocede nada menos que el 30% en Euskadi Norte. Yo explicaba entonces, el año pasado aquí, y reitero hoy, que son 3 los factores que desde mi punto de vista más directamente inciden en la revitalización de una lengua. Marco legal, políticas lingüísticas dotadas de recursos humanos y económicos adecuados y la voluntad y adhesión de la ciudadanía. Esta desigual evolución social del euskera en estos 3 territorios guarda relación directa precisamente con el peso, a su vez absolutamente desigual, de estos 3 factores que acabo de citar en cada uno de estos territorios. Hoy voy a poner el foco en la comunidad autónoma de Euskadi, y en Euskadi se concentran las 3/4 partes de la población de los 3 territorios del euskera y el 87% de la población vascohablante. Por tanto, es, digamos, en términos demolingüísticos, el territorio más relevante con relación al euskera. La fuente principal de los datos sociolingüísticos que voy a utilizar es el mapa sociolingüístico de 2011, que se ha hecho público hace tan solo 5 meses, fue en abril de 2014. Completaremos los datos con la encuesta sociolingüística, también de 2011, los censos de población y vivienda
de Eustat, del Instituto de Estadística Vasco, y el estudio Arrue de 2011, hecho público en 2013, sobre usos lingüísticos en la escuela. Les pido disculpas porque voy a dar seguramente demasiada información para tan poco tiempo y, por tanto, permítanme que les recomiende que no se fijen tanto en las cifras como en la tendencia que marquen los gráficos. En la terminología que voy a utilizar, cuando hable de vascohablantes, es evidente de qué estoy hablando, pero cuando hable de bilingües, personas bilingües, también estoy hablando de personas vascohablantes, es decir, vascohablante o bilingüe, en este caso, será sinónimo, porque en Euskadi no hay población vascohablante monolingüe, afortunadamente. Todo vascohablante es cuando menos bilingüe, por eso hablo indistintamente de personas bilingües o de vascohablantes. Cuando hablo de erdaldunes, estoy hablando de castellano hablantes monolingües, es decir, que desconocen completamente el euskera, y cuando hablo de bilingües pasivos o euskaldunes pasivos, estoy hablando de personas que entienden el euskera, pero tienen dificultades para expresarse en esa lengua. Este es un aspecto muy importante para entender la evolución del euskera y para entender nuestra política lingüística, porque si es importante en cualquier lengua, en nuestro caso lo es más, dada la distancia lingüística enorme que existe entre el euskera y la lengua con la que convive, con la que coexiste, que es el castellano. En esa distancia lingüística existe una parte importante de la población que está abandonando el monolingüismo erdaldún, el desconocimiento total del euskera, para acercarse hacia el euskera y llega a entender el euskera, pero todavía tiene dificultades para expresarse en esa lengua. Esos son los bilingües o euskaldunes pasivos a los que me referiré. Bien, en el año 1870, como pueden ver en el gráfico, el 50% de la población era vascohablante. Tras los 40 años de la negra dictadura franquista, en el año 1981, 100 años más tarde, solo lo era el 22%. El declive, por tanto, era continuado hasta el punto de convertir al euskera en lengua minoritaria, además de minorizada, que ya lo era en Euskadi. Este dato de 1981 simboliza, en términos demolingüísticos, digamos, el punto de partida de estos 30 años, el inicio de la ciáboga. Me voy a referir a la evolución social del euskera en la comunidad autónoma de Euskadi en ese periodo de 30 años y, si tuviera que resumir en una frase, diría que es la crónica de un triple crecimiento. Crecimiento demográfico,